Muy bien, estamos en esto que se llama Argentacus, la primera entrega de estos 7 programas que están destinados a ofender con el nombre, desde gente que no sabe nada y ahora mitad argentino, mitad otaku. Bueno, nada, estamos con Diego Labra. Diego, muchas gracias por venir, muchas gracias por haberme esperado ante mi pequeño inconveniente de plomero que tuve acá. Y bueno, la intención de este programa es la de bucear un poco en las claves del fandom del manga en la Argentina. Nosotros acá en Cinegrama siempre hablamos de fanzines, fandom, está todo siempre interrelacionado. Hay un montón de fanzines de influencia manga. Bueno, un poco explorar ahí cómo es que se formó el fandom, cómo se formó la cultura del anime en la Argentina. Y por eso tenemos acá a nuestro licenciado Diego Labra. Tercer trabajador del CONICET. ¿No estoy en lo cierto? Ya, ya lo vas coleccionando. Y bueno, antes que nada, gracias Julián por la invitación y sí, un gusto hablar de estos temas que tanto nos gustan. Bien. ¿Qué haces en el CONICET? Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo tenía una beca postdoctoral de CONICET, o sea, hice la beca doctoral, con eso me doctoré hace un par de años, después saqué la postdoctoral, eh, y bueno, y ahora se me terminó y enganché otra postdoctoral que es en Alemania, por eso no estoy en Argentina ahora, todo bueno con estos temas de investigación, pero originalmente mi formación es de historiador y después hice un doctorado en ciencias sociales, así que por ahí, ciencias sociales, humanidades, por ahí ando. Bueno, gente formada. Este programa solamente habla con gente formada. Si tenés el primario, olvídate. Bueno, eh, escúchame. Bueno, nada, primero, antes de entrar con la historieta, ¿cómo es la vida de becas doctorales y postdoctorales? ¿En qué consisten? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Sí, mira, en general eso varía mucho. Vos, si hace poco hablaste con Damián, que él es Ujú. más de ciencias duras, eso es como un mundo más laboratorio. En humanidades en general es como un poco más libre. eh, Al final del día uno lo que más le piden es, bueno, si estás haciendo una tesis doctoral es producir tu tesis, digamos, que es un proceso arduo, porque en general tarda 4 o 5 años, ¿no? Mientras tanto ir presentando avances, congresos, papers. eh, si sos inteligente, mientras tanto vas armando una carrera docente, porque en general uno también tiene que vivir de dar clases, Claro. pero más que nada es escribir, digamos, es como una cosa bastante solitaria en ese sentido, muy, eh, como que uno tiene que manejar sus propios tiempos, porque no es un trabajo en el que en general uno marca, no fichás ni nada, entonces en general la gente que le va bien es la que tiene como mucha disciplina de decir, bueno, tengo que hacer esto y lo hago, digamos, porque no tenés nadie encima. Ujú. Eh, pero qué sé yo, hay gente que se vuelve loca y hay gente que le gusta. A mí particularmente no me desagrada. Yo aparte he trabajado en comercio y eso y lo prefiero mil veces, así que no me voy a quejar. Sí. Bien, y ya que estamos, ¿de qué se trata esta beca que estás haciendo? ¿Cuál es tu investigación actual? Yo ahora estoy laburando con temas de, digamos, mi tesis doctoral, con que la que defendí mi doctor era sobre periódicos, pero del siglo XIX, ¿no? Ujú. Y bueno, después cuando por vuelta de la vida me metí a hacer otra tesis en otro programa, la idea fue como, bueno, tengo que hacer algo que me dé energía y que sé que voy a aguantar estar escribiendo un proyecto tan largo. Entonces, bueno, ya había escrito cosas sobre historieta en el camino, más por gusto que por otra cosa. Entonces fue como, bueno, tratar de sistematizar eso y pensar que el tema, digamos, como el tema central es un poco la pregunta tuya, digamos, cómo se armó, no tanto el fandom, pero sino pensando cómo fue que llegó el manga a Argentina, Ujú. en el sentido editorial, cómo apareció, quién lo trajo, cómo se editó, cómo se transformó en una cosa viable y esta cosa que, viste que como en Argentina no hay números, no hay contundencia como por ahí si habla de Francia o Alemania o otros países, tenés un Claro. número para tirar por la cabeza, pero bueno, cualquiera que esté más o menos en esta y entra a una comiquería sabe el lugar dominante que tiene el manga, es como esa pared aplastante de la revistería, viste que se te cae encima, entonces Exacto. entras y decís, bueno, claramente acá hay una jerarquía, es evidente, eh, cómo llegamos acá, digamos, ¿no? Porque, y un poco lo que yo quiero argumentar en mi trabajo es, eh,
que no alcanza con decir, no, bueno, es el anime, no, bueno, es que Japón tal cosa, ¿no? Claro, algo tiene que pasar en Argentina mismo, ¿no? Eso no se hace solo, no es que Ujú. podés, porque aparte es evidente, ¿no? Como es algo tan extraño el manga, o sea, tiene un lenguaje que ni siquiera podemos leer, o sea, no es inglés, no es que lo puedes importar. Claro. Entonces, claramente, en el medio pasan un montón de cosas, bueno, esa era un poco mi idea, ¿no? Investigar cómo pasó eso, ¿no? Bien, o sea que esta entrevista viene como ello al dedo para hablar de todos estos temas. Perfecto. Sí, totalmente. Bueno, y antes de pasar, la vida en Alemania, grata, no grata, difícil, sencilla, interesante. ¿Cómo es vivir en otro país tan lejano y también tan diferente, no? Sí, sí. Y yo creo que en general, bueno, como podrás ver, estoy tomando mate gracias a los sirios, digamos, que hay muchos acá después de la crisis de inmigrantes del 2015, se consigue yerba, poner ese tipo de pequeñas cosas. Pero en general, bueno, siempre la primera barrera es el idioma, ¿no? Cuando uno habla el idioma, más o menos como para manejarse, esa es como la primera frontera, y después sí, como que el trato humano es muy diferente, la gente tiene una manera muy diferente de ser, eh, y eso es, bueno, te acostumbras y aprendes a vivir así o te volvés, ¿no? Como que No queda no hay muchos. mucha vuelta. Sí, 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 y hay como mucho choque, porque nosotros somos en general gente muy confianzuda, muy, bueno, esa cultura mediterránea, ¿no? De te abro la puerta de Ujú. casa, qué sé yo, y acá en general suele ser lo opuesto. Igual, también depende en dónde vivas, si estás en un lugar más o menos grande, siempre vas a encontrar latinos o argentinos. Pero bueno, eso también tiene sus problemas, ¿no? Cuando te haces como una vida así muy de gueto, te cuesta más aprender el idioma o amoldarte en otras partes de la vida, ¿no? Porque uno Claro, termina sí, como encerrado. terminás como escapando del propio lugar, de alguna manera. Sí, un poco sí. Bueno, ni hablar que Bien. ahora que es algo muy diferente cuando uno piensa, no sé, en el exilio hace 50 años, no sé, viste esas películas, viste escribiendo una carta o esas películas antiguas. Ahora con internet uno vive conectado, tipo yo abro Claro, Twitter y de alguna manera estoy más en Argentina que acá en muchas cosas, ¿no? Viste, es como raro. bien, bien. Bueno, y ¿tenés un tiempo determinado? ¿En algún momento termina y volvés? ¿O ya te quedás Sí, sí. allá? Ujú. No, sí, sí. Bueno, igual eso siempre, qué sé yo, siempre están las posibilidades, ¿no? Como uno las va navegando, pero en principio no, esto es finito, digamos, ¿no? No es que vine con. Sí. A desembarcarte y volverte un No, alemán. no, no, Bien, no. bien. Bueno, espectacular. Bueno, muy contento de tenerte, porque hablando un poco antes de arrancar ya con la charla, yo recuerdo una noche que te quemé la cabeza en una cervecería, eh, donde te hablé hasta el infinito de Nippur, en base al artículo que habías escrito en Kamandi. Sí, post-Cinder. Bueno, nada. Exactamente, exactamente. Bueno, nada, pero de esa vez me quedé un muy buen sabor de boca de cómo de cómo hablabas y qué sé yo, y siempre me quedó pendiente invitarte para hacer algo. Así que bueno, muy contento que estés acá. Em, Nada, a ver, hagamos un poco de historia. ¿Cómo arranca el fandom o cómo llega el manga a la Argentina? Hay como que, digamos, tenemos como dos cosas, ¿no? Porque por un lado tenés qué es el fandom y tan bueno, Ujú, también porque un poco hablaste, o por ahí antes de que pusieras a grabar, no hablaba del manga argentino. Entonces también la pregunta es qué es el manga. O sea, en estas ujú, discusiones, y viste que entre la gente que sabe siempre como gusta correr y tratar de mostrar que uno sabe más, entonces siempre tratan de buscar como algo más en el pasado para decir yo sé más que vos, ¿viste? ujú, Entonces se van a buscar, no sé, esa historieta que una vez salió Ultraman en la Villiquen en los 70 o no sé, o las revistas de Maupassant, de Astro Boy, eh, digamos, en general desde que ese tipo de cosas empezaron a llegar a Estados Unidos, porque eso es una cosa que siempre me gusta marcar a mí, que en general ese circuito siempre fue como triangulado a atrás de, Argentina, claro, ¿no? exactamente. Siempre llegó a través de otro lugar, principalmente Estados Unidos, bueno, llegaba Astro Boy, llegó Meteoro en su momento, todo masticado y editado por los estadounidenses, y después, bueno, como para sacarle provecho en ese momento, se sacaban revistas así medio apócrifas, ¿no? Con historietas hechas por argentinos en general, pero en ese momento todas esas cosas eran dibujos animados, o sea, mis viejos lo veían eso como podían ver cualquier otro dibujo que pasaban en Ujú, la tele, ¿no?
yo tengo la idea de que realmente lo primero que llega a Argentina, que genera esta sensación de esto es algo diferente, y en torno a esa sensación de que esto es algo diferente, se empieza a generar un fandom en el sentido de gente que le interesa y empieza a investigar y empieza a aglomerarse en torno a eso. Para mí es Robotech, ¿no? Que Robotech Ah, sale, tengo entendido que en el 86 lo pasan en Canal 9, yo no había nacido, eh, pero me yo era parece que... chico, esto está bueno de hablar, mira. Yo era chico y yo iba, no sé si a primero o a segundo grado. Y me acuerdo patente de haber visto en el colegio, en el recreo, yo tenía un primo que era de esos años más grande que yo, íbamos al mismo colegio. De haber visto a mi primo jugando a Robotech en el colegio. O sea, yo, si o sea, él iba hasta tercero, yo iba primero, ponele. O sea, año 86, yo arranqué el colegio en el Ah, 86. bien. Si no es 86, es 87, porque está ahí, ¿no? Digamos, Sí, no sí, te puedo sí. decir efectivamente, pero sí recuerdo yo eh, volver, digamos, de algún lado para ver Robotech. Me volaba la cabeza. Digo, a mí me volvió loco. Era una cosa increíble. Em, y también tengo esta otra sensación, ya que estamos hablando de esos momentos, decías vos, de que no era anime, digamos, por decirlo de alguna manera, porque no se percibía de esa manera. Sí, Había en esos momentos incipientes del cable en Argentina, a través de Chile, a través de Colombia, a través de Brasil, llegaban animes y vos empezabas a intuir que todos los animes que venían como de Oriente tenían la misma estética. Pero yo me acuerdo de haber visto Iron Man 28, eh, que era el chiquito este que con un sí. remoto manejaba un super robot. Pero para mí era Iron Man 28, no era anime, Mm. digamos. ¿Viste? Unos chicos simplemente disfrutan, no piensan esas cosas. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Y de hecho, esto que te digo de Robotech, esa marca se nota muy fuerte como en la que vendría a ser como la primera generación, si querés, de fandom otaku, Ujú, digamos, que es, ponele Pato Lan, que es el fundador de RAN, Mariela Carril, Oberto, digamos, esa generación que toda gente que en general, bueno, tiene tu edad, digamos, gente que nació en la segunda mitad de los 70, digamos, y bueno, RAN como el primer documento que nos queda de esa sociabilidad, ¿no? ujú. Eh, que nos queda y que nos llega de alguna manera, bueno, a través de laburo como el que hacían ustedes en Cinerama, de algún escaneo, porque después, de hecho tengo entendido que ni siquiera Patolán tiene la mayoría de las revistas, ¿no? O sea que es como el Bueno, objeto ahí mismo. te puedo hacer de investigador. Em, no hay mucha gente que. Ni nadie tiene una colección completa de RAN a esta altura. Yo tengo un número 2, tengo un número 8, tengo un número 7, tengo los últimos del 14, del 10 al 18, pero bueno, es muy difícil conseguir los primeros números. Eh, Existe un núcleo medio raro de gente en Facebook que todavía quedaron pegados a la RAN. Yo pertenezco a ese grupo. Em, pero sí, es una revista un poco rara, digamos. Me parece que es medio fundacional de alguna manera. Nada, después hablaremos específico de la RAN. Pero bueno, conseguimos, sí, no se consigue. No sé, vamos a decir la verdad, no se consigue. Sí, 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 sí. No, bueno, y creo que ahí, tipo, digamos, entonces como en la primera mitad de los 90 después tenés otro hito que es cuando aparece los saldos de Akira, de ediciones B, que llegan a los Claro. kioscos argentinos. Después al toque, como para subirse a ese caballo, Doello publica Zenón en Cóctel, Ujú, eh, y directamente en la introducción a Corsi habla, dice, esto es para las viudas de Akira, digamos, que se habían quedado colgadas porque llegaron nada más creo que no llegaban ni al número 10. Entonces, bueno, en torno a Akira, que bueno, Akira es un hito muy importante, sobre todo en Estados Unidos, porque sale la película tiene repercusión como, y aparte de eso interesante, es algo que yo no he entrado demasiado, pero, y es algo que se ve en RAN, de que hay como una relación muy estrecha en Estados Unidos entre el proto-fandom del anime y el fandom de la ciencia ficción. Así como el fandom hardcore, ni siquiera el de Star Wars, estoy hablando del tipo que ve Battlestar Galactica, viste, así como deep sci-fi, sí, 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 y en sí. general era ese público al que le llega, por eso en general llegaban cosas en ciencia ficción como las obras de Matsumoto o mismo Robotech, Bueno, y si esa, vos ves los primeros OVAs de Japón, eran todos muy de ciencia ficción, muy de, digamos, de esta cosa
cyberpunk de los 80, con máquinas que se transforman. Digo, hasta el día de hoy hay como cosas de esos. Hay, no sé, bueno, Maddox, Megazone 23, qué sé yo, un montón de cosas que tienen que ver, son súper cyberpunk. Aparte de Robotech me refiero, ¿no? Obviamente. Sí, 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 sí. Bueno, y es un poco a lo que venía al principio, digamos, eso por un lado tiene que ver con que en ese momento los japoneses se habían cebado mal con Blade Runner, y que de hecho es gracioso Claro, porque Blade Runner hoy por hoy se la recuerda como un clásico del cine, pero en el momento fue un fracaso, y los japoneses la tomaron mucho más que los yanquis mismos. Pero por otro lado tiene que ver con esto de que el anime que llegaba a Argentina y al ujú, occidente, entre comillas, ¿no? En general, estaba pasado por ese filtro norteamericano, porque en Japón había mil cosas más que no eran eso. Pero bueno, como claro. nosotros nos llegaba triangulado por Estados Unidos, entonces, esta marca del fanatismo por la ciencia ficción está muy marcada en Ran, del tipo de cosas que Ujú, le interesa, y de hecho, después se ve también en La Heredera, que es Nuke, que había eso, como una relación especial con la ciencia ficción que después no necesariamente va a estar tan marcado en lo que viene después, eso, ¿no? Que ahora ujú. pues vamos entrando. Y bueno, ya que estamos con historia, hablamos un poco más de historia. Esos son los primeros hitos. Y de ahí a, bueno, supercampeones y después a caballeros del Zodíaco, ¿cómo es que se articula? Y ahí hay digamos, el otro día me acordaba la etapa de la primera láser que habla porque algo que decía David, el saxofonista, como está en redes, ¿no? Que es Ujú, un gran cultor y archivista amateur, digamos, que hace un laburo de guardar las cosas, bueno, como hacen ustedes en Cinerama, que la etapa de la láser era como la segunda ola, ¿no? Del anime. Y esta como segunda ola, Vos que es decís, la que, esta, ¿no? Si no me equivoco. No, claro, miento. Esta es la primera. la que está con Sailor Moon, Esta es la primera. Esta de acá. Espera, que la vamos a claro. poner acá. Sí, Eh, bien. lo que llega con el cable, digamos, ya es, lo que llega es más como el mainstream del anime, ¿no? Eh, que es como más el shonen y el shoujo, o neketsu, como diría Lisandro, compañero de la batalla, que si no se enoja. Eh, Pasa que hay como, es interesante pensando en términos de fandom, que hay como un quiebre generacional fuerte ahí, porque al llegar por Magic Kids y después Big Channel, es como que atrae un público infantil, entonces rápidamente se generan como una cesura generacional. Por un lado tenés la gente con veintipico de años, que es la que miraba, como Claro. bien vos contás, Robotech, y después se empezaba a buscar cosas de ciencia ficción, bueno, ni hablar si vio Akira, después Ghost in the Shell, Alita, ese tipo de cosas, y ese al toque ya estaba conviviendo con un público que era predominantemente chicos de 7 8 10 años, que miraban Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon. Yo soy de esa generación, digamos. Ujú. eh, y ese es el público, digamos, que rápidamente se sube al tren de láser que sale justo, ¿no? Porque el, Yo, que- eh, yo, ponele, ya nos ujú. adelantamos un poco. No, no, yo quiero decir dos cosas primero. Yo nací en el 80, o sea que después me dijeron recién que había nacido a mitad de los 70. No, no soy tan viejo todavía. Yo tengo dos recuerdos muy patentes de mi infancia. Séptimo grado, o sea, primer grado, ver esto que te decía de Robotech Mm, jugando en el patio, los chicos jugaban a Robotech. Y cuando iba a séptimo grado, el furor de Supercampeones, que lo daban por Telefe. mm, Y era salir al recreo y jugar al fútbol y decir, bueno, como los hermanos Corioto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas, o tirar una patada como, ¿viste? Patear como Steve Hughes, ese tipo de cosas, yo me acuerdo que sí. hasta era casi un chiste, pero todo el mundo lo miraba. Y lo otro que también recuerdo, ya con 16 años, año 96, em, con un chico llamado Maximiliano, que era mi compañero de colegio, los dos mirábamos Los Caballeros del Zodíaco y decidimos ir a ver la película de Los Caballeros que se estrenaba en cine. Y Sí. tengo la imagen clavada de nosotros dos con 16 años, grandotes, viste, entrando y saliendo de la función anterior una marea de chicos de 8 años, así éramos los únicos dos Claro. boludos en medio de una marea de pibes a ver la película de los Caballeros del Zodíaco. Nada, digo, tengo esos recuerdos No, no, de es cómo que se gestaban las cosas.
Es que ese choque generacional fue real. De hecho, eso, si vos vas a los correos de la RAN, o incluso eso aparece en la Ujú. entrevista que vos mismo le habías hecho a Pato Alán para Cinerama, eh, porque aparte era un choque fuerte en el sentido de que desde la RAN se trataba de construir esta bajada ¿no? de que el anime era algo serio, que era para adultos, que era inteligente, bueno, como la ciencia ficción, ¿no? Y de repente es como si vos se te llena el cine de pibes de primaria y es como que te destruía el punto, ¿no? Entonces fue como un empezar y barajar de nuevo eso. Y de hecho, si vos vas a leer la RAN, había una animosidad bastante fuerte hacia Dragon Ball y ese tipo de cosas. Una No animosidad. hablan casi nunca de Dragon Ball, no hablan prácticamente nunca de Dragon Ball. Y Apenas si lo aparte, nombran. es que y a Sailor Moon también, o sea, y era una animosidad por esto, por en dos frentes, digamos. Por un lado, porque desde exclusivamente pensando de Japón, era como lo que podría decir un cinéfilo que mira Scorsese de una película de Marvel, digamos, como esto es lo pochoclero, y por otro lado, por esto que te digo, de lo específicamente de Argentina, ¿no? Que hizo como un cambio generacional, pero al mismo tiempo me parece que esa fue una de las principales potencias digamos, como de la explosión del fandom de anime, digamos, esta renovación que trajo, y que es algo que, por Claro. ejemplo, cuando hablamos de la historieta argentina es algo que siempre se discute, ¿no? Después de 20 años siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo llegan los nuevos lectores? ¿Cómo traemos nuevos lectores? Bueno, es como que el Es anime que hubo un siempre, corte, claro. claro, Ujú. bueno, entonces, bueno, se llenó de chicos y además, no solamente se llenó de chicos, sino que se logró construir de cierta manera que esos chicos no se fueron, o un porcentaje importante de esos chicos no se fueron, ¿no? Claro. Em, bueno, el otro recuerdo que tengo, digo, está bueno poner como algunas personas que pongan con esto, es Sí, el de ir caminando por las calles de Junín, donde yo me crié, y encontrar en el kiosco el número uno de la láser. Te esperaba en el kiosco, me acuerdo en el kiosco donde la compré y todo. Em, que yo en ese momento era lector de Comicando, Comicando ya existía, pero yo para leer Comicando tenía que viajar a Buenos Aires a comprarla. Entonces, la sí, láser tuvo una especie como de ubicuidad cuando salió, porque publicaron como 3.000 sí. ejemplares, y creo que ni ellos esperaban la respuesta de la revista, me parece. Digo, bueno, no me parece, no, lo sé porque hablé con Oberto en ese momento, en esos años. Em, bueno, y digamos, ¿es láser tan importante como parece en el peso específico de la formación del fandom? ¿O al revés, el fandom fue la que hizo a láser? No, 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 no. Yo creo que fue, o sea, que Láser tenía como una bajada, así como Ran tenía una bajada muy de sus autores, digamos, de Land, pero también de César Pereira y otra gente que estaba ahí, que tenía una voz muy Pablo propia. Rivas y Miguel Claro, Falco y demás, sí, bien. y que de hecho vos en tu nota lo decís muy bien, que tiene un humor que es muy reminiscente, o sea, o mejor dicho, el humor de Láser es muy reminiscente a la RAN, digamos, como que ya había una voz propia ahí, pero la Láser tenía eso también, como que era una revista que era muy marcada, quiénes eran, y de alguna manera quizás podríamos pensar que eso es algo propio del periodismo de historieta en Argentina, porque la Comiqueando también lo tenía, ¿no? Pero la Ujú. potencia que tiene Láser, como bien vos dijiste, era eso, digamos, yo soy de Mar del Plata y tipo, bueno, como decimos, Comiqueando quizás llegaba, yo nunca la llegué a ver, Ran, olvídate, pero la láser estaba en absolutamente todos los kioscos. Yo llegué Claro. mucho más adelante, yo creo que empecé a leerla en el número 7 u 8 ponele, y ya para esa altura ya estaban tirando bastante más, aunque todavía no habían llegado al momento más expansivo. Eh, de hecho, es interesante porque el láser no solamente es fundacional para el fandom, en el sentido también de que el tono del fandom, cómo se discuten las cosas dentro del fandom, hoy por hoy todavía, 30 años, 25 años después, tiene mucho más que ver con el tono de láser que con el tono de Ran, Obvio. sino porque láser me parece que es un hito que excede al fandom. O sea, láser es un hito generacional para mucha gente que después nunca más leyó una historieta, que nunca más miró un anime. Para mucha Bueno, gente, el láser, ese es mi caso, digamos. Yo hoy por hoy no consumo manga ni anime, pero sí, y es más, en el momento que Lázaro salía, yo ya no consumía manga y anime. O sea, sí llegué a Sailor Moon, sí llegué a Dragon Ball. En algún momento hasta me cansé de Dragon Ball, yo no lo terminé de ver nunca. Bueno, es eterno al final, en el momento es todo igual. Pero
sí seguí siendo lector de láser mientras ya no consumía más manga. Claro, Pero porque había una cuestión de comunidad o de pertenecer o sí, del lenguaje que te sí, hablaba que te hacía leerla. Leer una revista divertida, en sí, más de un sí, sí. sentido, digamos. No, Ujú. no, es que de hecho, como te digo, ese sería un laburo que tendrías que salir a buscarlos, digamos, pero láser es un hito de final de los 90 como puede ser, no sé, CQC, todo por 2 pesos, Sí, no sé, el tal rock cual, tal barrial, cual. digamos, como que habla de una época. eh, y después, bueno, dentro del fandom, imagínate si tiene ese espacio fuera del fandom, dentro del fandom mucho más. Ujú. eh, y como bien vos decís, bueno, en su momento supuestamente, en el momento de mayor poder de la revista, que es en el año 2000, supuestamente tiraba 50.000 números, que es una locura total. Y según Claro. Oberto, obviamente siempre las cifras son las que da él, ¿no? Supuestamente 30.000 eran de venta inmediata y los otros 20.000, que son una banda, que quedaban dando vueltas y por eso todavía las puedes conseguir por calle Corrientes al día de hoy, ¿no? Eh, pero Ujú. entonces tuvo mucha potencia también en este sentido, porque como decimos, todo esto, lo que es RAN, lo que es comiqueando en muchos casos, era como un mundo muy porteño, ¿no? Era el mundo de las comiquerías que nada más estaban en Buenos Aires, del Parque Rivadavia, a lo sumo del que se tomaba el tren del conurbano para ir a la ciudad. En cambio, el anime tuvo el doble como, un golpe 1-2 de Magic, o sea, el cable que llegó a todo el Claro, país, y Argentina fue uno de los países con más gente con cable del mundo, o sea, y eso llegó a todo exacto. el país. Y después la láser, que llegaba absolutamente a todos los kioscos del país. Hay uno de los investigadores de la red de investigadores de anime y manga, que después seguramente los vamos a nombrar, Gerardo del Vigo, que el padre tenía un kiosco, ahora no me acuerdo si era en Miramar o Villa Gesell, bueno, y tipo, no sé, toqueaba 10 láser, ponele, ¿no? Que para un kiosco de ciudad era un montón. Entonces, como que tuvo una permeabilidad que eso, que quedó, digamos. Entonces, sí, el No, alcance sí, que tuvo es. una de las cosas yo recuerdo como también como anécdota es que yo tenía un kiosco de confianza que me separaba las revistas que llegaban al kiosco, obviamente, y el tipo me dice, ¿la vas a llevar? Porque si no la vendo ya. Claro, Y claro, tipo, en claro. algún momento me dijo eso porque, claro, se la pedían al tipo. No, no, y fue uno de los pocos momentos. Una de las cosas que yo recuerdo de la revista, y que son las cosas que te sorprenden, especialmente cuando sos adolescente, eh, es que vos leías el mundo del cómic, era un mundo de varones. Es Mm, decir, ver una carta de una chica leyendo, no sé, Flushman, o leyendo La Liga de la Justicia, o en el correo de lectores de Comiqueando, era una cosa. Y también en la historieta argentina, o sea, el correo de lectores de la Scorpio, o algún que otro correo de lectores que haya aparecido en Columba, en la revista de Columba, eran todas exclusivamente de hombres varones. Eh, Pero lo que tenía el láser es que había una presencia importante de lectoras femeninas. Y eso era casi un cambio de paradigma. Digo, yo no sé, digo, yo de alguna forma, y no sé si la podés responder la pregunta o no, creo que mucho de la presencia actual de las mujeres en la historieta argentina tiene que ver de alguna forma con la influencia que tuvo la revista y la participación y la atracción que tuvo el manga sobre esos jóvenes. sí, sí, que no te quepa ninguna duda. O sea, Ok. primero viene, bueno, estas cosas específicas que tiene la industria japonesa, ¿no? De las demografías y esto, y que tiene una producción muy potente orientado específicamente a consumidores mujeres, ¿no? Lo que se dice el Ujú. shoujo o el josei, y eso como primer lugar, digamos. Por eso es tan fuerte lo que pasó con Sailor Moon en Argentina, como pasó en Estados Unidos y pasó en Europa. Hay mucha bibliografía al respecto de eso. Eh, y después, en el caso específico de láser, eh, es raro porque, como mostraste vos hace un ratito, la primer número de láser tuvo a Sailor Moon en la tapa, y eso fue porque se acababa de estrenar Sailor Moon cuando salió la primer láser, entonces era un poco poner la novedad, ¿no? Y yo creo que los agarró completamente por sorpresa. En ese momento la revista era Oberto y Y Ruiz, eran ellos dos. Sí, Pablo Ruiz, Sí, exacto. Pablo Ruiz hacía el maquetado, creo que Pierre Brito les daba una mano, pero la revista íntegramente la escribió Oberto. Eh, y fue como,
totalmente como que pusieron un pararrayos y les pegó el rayo y no lo estaban esperando y se encontraron, según Oberto mismo, dice que la mitad de las cartas que llegaron después del primer número eran chicas, que es una locura pensando lo que vos decís, ¿no? Que había una chica, nunca me acuerdo el apellido, se llama Paula Alo, que es la primera chica que escribe a Comiqueando, y son 4 o 5 números de Comiqueando, no, escribió una piba, viste, era casi el episodio de Big Bang Theory cuando entra Penny, viste, a la comiquería. Entonces, bueno, Oberto, que es algo que después seguramente vamos a hablar de él en específico, si hay algo que tiene el tipo es que es buen vendedor, el chabón, si vos ves la seguidilla de los primeros 5 o 6 números de láser, era Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, porque vio que Sí. claramente había algo ahí, De ¿no? hecho, hay un número, creo que es el 7, en donde simplemente hay una splash page entero que dice, bueno, para que digan que seguimos robando con Sailor Moon, porque no hay nada de Sailor Moon en la revista excepto esa página, que Sí, era un poco en sí. joda. Bueno, nada, hay Igual, cosas para hablar. una Hay cosita un número. Sí, una cosita que agregaría ahí, y que diría que todo esto que estamos hablando de las chicas y de Sailor Moon y de la láser es cierto, pero también por el otro lado diría que podría haber sido mucho más si la láser hubiera estado mejor equipada para recibir ese público femenino, porque mucho público ok. femenino después se terminó yendo, ¿no? Porque la revista tenía muchas cosas de las que todos sabemos, digamos. Vamos a hablar de eso, Como, no te preocupes. está De eso bien, vamos a hablar en específico. perfecto. Em, Sí, sí, porque, bueno, nada, hay que hablar de eso en específico y especialmente el número 5 que tiene algo que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Bueno, pero fuera de eso, antes de hablar de las etapas, hablemos de Leandro Berto. Em, ¿Cómo es la figura de Oberto en general? Yo retengo la memoria Pasa que también es bastante específica. Yo tengo la memoria de él en el Fantabaires número 2 que recién habían salido y tenían stand, y él estaba en su stand y le compré las revistas que él mismo editaba y le compré Convergencia y me la firmó. Tengo todavía Convergencia firmada acá por Roberto. Excelente. La vendo caro, chicas. No. Bueno, y me pareció un tipo súper tímido cuando hablé con él. Y después con que totalmente, bueno, pero también se transmitía eso cuando él era el conductor del club del Mm, anime en Magic. sí. Si vos ves los primeros capítulos, era un tipo súper tímido también, que hablaba casi hasta para adentro. Pero ¿cómo era él como figura de la láser, digamos, como editor de la láser? Porque tenía sus prólogos adelante, ¿no? Hablaba de cosas y demás. ¿Cómo funcionaba él ahí? Y es que eso es un poco, creo que una de las cosas que pasa, que no, que es una figura muy divisoria dentro del mundo de la historieta en Argentina, ¿no? Lo amás o lo odias, y en parte tiene que ver con eso, con que él siempre se puso muy adelante, digamos, eh, de sus emprendimientos. Y como bien vos decís, en la láser, estas cosas que vos decías de la láser de la comunidad, de hecho, yo tengo el recuerdo de comprar la láser, que uno la compraba porque le gustaba el anime, le gustaba el manga, le gustaba la historieta y tenía las notas, pero tipo comprarla y dar la vuelta y empezar por el correo, ¿no? Porque era una Claro, cosa de lo que más te gustaba. Y él era una figura muy dominante en el correo, ¿no? Dando su opinión sobre, o sea, eh, y contándote infamemente la dando sus trastienda, opiniones, claro. claro, con otra trastienda, dándote las opiniones sobre lo que estaba pasando en el país infamemente, dando opinión, haciendo casi un consultorio a veces como amoroso o psicológico con el público adolescente que escribía. Entonces él siempre estuvo como muy en el medio, y me parece que eso muchas veces se mezcla con su labor editorial. Si bien diría que en general en Argentina hay una tradición de editores fuertes, ¿no? Tipo como Sasturain, Cassioli, o sea, en general son figuras potentes, ¿no? Como que vos, Doello, pero bueno, Roberto lo que tenía es que tenía una revista donde tenía mucho espacio para hablar, digamos, no era el editorial cortito de fierro, el tipo tenía mucho espacio para playarse, y cuando no lo tiene lo busca, como por ejemplo ahora Ibrea, que tiene estos lives donde le gusta hablar, como que él ya es parte de la marca de alguna manera, ¿no? Claro, Entonces, claro. Yo recuerdo dos o tres cosas. Primero, fotos de él en todos los prólogos o en las palabras del editor que venían en la retiración de la tapa. Eh,
Bueno, ahora que lo pienso es casi el primer libertario del mundo del cómic, porque el tipo Sí, estaba a favor de un montón de cosas. Em, y el otro, siempre recuerdo esto de que él justo o se había peleado con su novia, porque él aparecía en fotos con su novia, qué sé yo, o se había trabajaba en la amigado con su editorial. novia, claro, o se había amigado con su novia y él dice, bueno, vayan a decirle a la persona que la quieren que la quieren. Sí. Y hubo como una especie de estampida de pibes que fueron a declarar ¡Ah! su amor Hermoso. y Una caían después primavera. la primavera otaku. Y después Claro. cayeron caían las cartas diciendo fui, le dije y me dijo que me veía como un amigo. Y cosas por el Reboté estilo como. eran tremendas. Bueno, eso es interesante porque si bien el chabón era una figura, digamos, liberal de alguna manera, ¿no? La línea que Sí, bajaba, pero eso es algo que yo he escrito en alguna nota que ya salió publicada, de que el chabón también era como un influencer, digamos, antes de las redes exacto. sociales, cómo se exponía. Yo tengo muy patente ese Sí, sí. editorial. Había una Pues, exposición, exacta. la foto, que siempre como decís vos, ponía una foto de él, la foto era un plano cerrado de los ojos llorando, me acuerdo. Y el tipo roto porque le había cortado la novia. Si vos lo pensás, o sea, uno lo piensa hoy como, bueno, como verde, qué sé yo, pero en ese momento el chabón creo que tenía 20, 21 años, o sea, también era un pibe de alguna manera, ¿no? Por más que él estaba en un Exacto. lugar de poder, ¿no? Porque tenía la revista que vendía un montón, lo que sea. Eh, y yo creo que eso Y yo también generó el clima, ¿no? Que él se exponía, invitaba a que la gente se exponga. Yo otra de las cosas que siempre recuerdo es que bueno, la foto patente que yo tengo es la de él jugando con los Baritec, ¿viste? Jugando con eh, con estos, con los de, Sí, ¿no? Con los, con este tipo de cosas. Em, y uno de pibe, que obviamente vos vivís de la plata de tu hijo, no te puedes comprar eso ni de casualidad, a menos que seas millonario. Entonces, eh, era también vos anhelabas o ambicionabas sí. poder hacer eso, ¿viste? De alguna manera. El mundo del merchandising del cómic, especialmente del manga, pues el manga está lleno mucho más de merchandising que el cómic, de Sí. llegar a ese lugar, ¿no? De poder disfrutar de esas cosas. Me parece que era una especie como de figura exitosa en el cual todo el mundo veía alguna ambición reflejada de alguna manera también. Sí, sí, esa cosa aspiracional siempre estuvo, además, no solamente que era una figura exitosa, sino que tuvo éxito haciendo lo que le gustaba, entre comillas, ¿no? A pesar de que ahora vos lo ves y te das cuenta que el tipo está quemado y ya no debe leer ni un manga, lo debe ver y tipo y de arcada, ¿no? Pero bueno, como que, viste, también eso es un poco algo medio cruel de este mundo, ¿no? Como que tenés que vender que sos fanático también, ¿no? Para tener como un poco de credibilidad. De hecho, eso también se veía, por ejemplo, cuando empezaron a editar manga ya unos años después, que siempre mostraban tipo de los viajes a Japón y esa cosa que aparte en ese Exacto. momento, ¿quién bajaba a Japón, no? Eh, eh, y sí, sí, esa cosa aspiracional. Te contaban cómo Siempre iban a estuvo. comer con los artistas y cosas por el estilo. Claro, Era una cosa increíble, claro. sí. Antes de hablar del tema candente de la revista, ¿qué etapas tuvo la Laza? Si es que tuvo etapas. Sí, 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 yo creo que tuvo etapas muy marcadas. Como que el corte más fuerte es el número, creo que es el número 34, que es el momento en que fallece Pablo Pablo. Ruiz, que Pablo Ruiz fallece en 2005, que es un año entero que está la revista sin salir, del 2004 al 2005 no sale la revista. eh, y ese es como un claro parteaguas. De hecho, es casi como que es la mitad de la revista para un lado y la mitad de la revista para el otro, ¿no? La primera etapa que, digamos, y esa primera etapa, si querés, la puedes dividir como en la parte más clásica, que es al principio es Oberto, después yo creo que en el cuarto o quinto entra Agustín Gómez Sanz, y ese es como el momento Exacto. clásico de la revista, como hasta el número 20 y pico, ponele, pero Sí, que lo ya, hacían dos o tres personas, digamos. Dos o tres sí, personas eran los escritores y nada más. Exacto. sí, pero ya es interesante que pues ya en ese momento, para el 2004-2005, que es cuando la revista sale totalmente renovada, con una redacción completamente renovada, eh, ya para ese momento la lista está empezando a cambiar porque mucho de esto que estábamos hablando de la comunidad y todas esas cosas que tenía la láser, ya Internet se los estaba empezando a comer, ¿no? Ya estaban empezando a Ujú. aparecer los foros, ICQ, lo que fuese. Entonces es como que ahí se intentan generar como contenido propio que no tenga que ver con la noticia, ¿no? De qué es lo último que pasó en Japón. Y ahí es cuando aparecen las notas como poner en el off topic,
este personaje Pepe Artigas, cosas infames, ¿no? Como el personaje este que era, ¿cómo se En la llamaba? canción. No, el que escribía que era como si fuera como el diario de un otaku medio incel, que en ese momento no se llamaba incel, que incluso le ponían como pañuelos manchados con... Ay, ¿cómo se llamaba el personaje este? Bueno, no me acuerdo. Bueno, y ni hablar del submundo de Edu, pero como bueno, intentan generar contenido propio que no esté en internet, ¿no? Eh, y después, si querés, tenés una última fase, que es, yo eso le saco de esta, ¿cómo se llama? Lucía Foss, que es Sí, que ahora está muy metida en el mundo del podcast y esto, que ella entra más como por el número 40 y pico, me parece que es, como ella le dice, la etapa profesional de la láser, en el sentido de que la revista gana regularidad y sale un número por mes, que es algo que nunca habían exacto. podido hacer, ¿no? Y No, lo así, máximo había llegado a ser bimestrales en su momento. claro, Era claro, como el claro. momento de mayor. Sí, yo lo que no, vos sabés que yo tuve una experiencia muy particular con la láser. Yo compré láser, dejé de ver manga y anime, ya nunca leí, siempre vi anime, pero dejé de ver anime enseguida de que apareció la láser, o sea, yo no llegué no llegué a Locomotion, digamos, no llegué Mm. a Aika, si querés ponerle alguna cosa que me acuerdo que estaba en Locomotion. Claro, o sea, láser Eh, 24, ponele 23. Ponele, sí. Y Sí. yo la seguí leyendo como hasta el 38. Y cuando Mm, me mudé a Buenos Aires, ya que vine con un plan de quedarme acá, uno de los primeros actos que hice cuando recibí toda la colección fue regalar mi colección de láser. A un chico que le interesaba la láser, digo, toma, boom, llévatela. Y hace poco volví a comprar toda la colección de láser. excelente. Digo, porque siempre me digo, qué error. Porque, bueno, yo tengo algunos planes para hacer con esto y obviamente uno necesita Mm. esas revistas para investigar o para leer o para saber cuáles son las cosas. Y en la memoria, está mucho mejor en la memoria que en la realidad. Digamos, han envejecido un poco mal las revistas, me parece. Sí, la verdad que a mí, por ejemplo, yo cuando a veces, viste, las uso para esto, para la investigación y eso, en general, ponerle los chistes cortitos que ponía Agustín Gómez Sáenz abajo de las fotos, me siguen causando gracia, ponerle ese pequeño cosas, aunque también es cierto que es muy difícil separar eso de la nostalgia, ¿no? Como que a mí por lo menos me remite un momento, un De algo que te hizo lugar. reír en su momento, claro. Claro, claro. Después sí, ciertamente hay cosas que, como bien vos decís, hay cosas que envejecieron mal, como un montón de cosas, si vas a buscar la primera Sí, época del de 2000, Fierro, de los incluso la 2000, de los comiquear, primeros de 2000, 2000 claro. para atrás, pero sí, digamos, sobre todo en esta etapa, digamos, como el submundo de Edu, como el emergente más claro, es como, bueno, y ni hablar, lo más que, digamos, hoy directamente sería criminal. Cuando hicieron el premio de cosplay que se lo dieron a la chica que se había disfrazado de Rey, que la entrevistaron, Sí. y la chica era una chica de secundario, digamos. eh, sí, 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 completamente. Coples más sexy era el Sí, premio, sí. ¿no? Había una De cosa hecho, era así un poco. digamos, en los últimos Fantabaires era el furor total, que había como una parte que era eso, que era como el desfile más, del cosplay más sexy, explotaba la convención. eh, sí, completamente. Lo que es interesante por ahí de esto que estábamos Igual hablando de yo las creo que etapas, hay algo del cosplay fuera, digamos, de la sí, revista que funciona de esa manera. sí, Es decir, completamente. hay ciertos mecanismos del cosplay que funciona del lado del sexploitation, si lo querés decir de esa manera, Sí, digamos. sí, bueno, y Digo, ahí de sí, estas. si te vas a meter por ahí, es un tema que no lo manejo tanto, pero si te vas a meter ahí también hay una cuestión como de la agencia, ¿no? Hasta en el lugar de la persona que se disfraza y decide mostrarse así, un poco, bueno, de alguna manera se está empoderando, si querés. Claro, eh, el tema, bueno, siempre es eso, siempre es que la persona se sienta cómoda, ¿no? obvio, Y obvio. quiera buscarlo hacer eso. Yo justamente ese es un tema que no manejo, pero después por ahí si después llegamos a ese tema, muchos de mis colegas, de hecho es uno de los temas que más se investigan acerca del fandom, es el tema del cosplay, porque bueno, porque es como un mundo con sus reglas propias y todo eso. Pero lo que iba a decir de la Ujú. LASI y de las etapas, que es interesante que esa última etapa, que es la que menos se leyó, tipo, no sé, del número 40 y pico, 50 y pico, ¿no?
Hasta el final, sí. hasta el final. En esa época la revista tenía mayoría de mujeres redactoras, como Es lo que te Micaela iba a de preguntar, Press, como exactamente. Lucía Foz, Ujú, y de hecho hay mucho de nostalgia específicamente de mujeres consumidoras de cultura. Hay una nota, ponerle de Cris Morena, ponele, y de chicas que se habían criado mirando chiquititas, ujú. muchas notas por ahí de yaoi o de yojo, y en general eso no está en el recuerdo de la láser, porque ya para esa época lo estaba leyendo muchísima menos gente que en la época que tuvo más llegada, ¿no? Que es medio como una, o Sí, sea, fue como digo, reacción lenta, digamos. una consulta. Y en ese momento también había habido un recambio al lector, ¿o no? Digo, porque el lector original de Laza ya no estaba ahí. No, no, completamente no estaba. La verdad que yo no sé cuánta gente leía láser para esa altura. Eh, yo lo que tengo que poner el dato en un momento, cuando se va todo al carajo en 2001, en un correo de lector enlace, Oberto dice que las ventas cayeron literalmente hasta la mitad, ¿no? Ujú. Que igual ponerle, si eran esos 30.000, ponerle que sean 15.000, igual era un montón. Y después yo calculo que eso, después a lo largo de la década del 2000, la última Laza sale en 2009, esa década del 2000 es la lenta muerte no solo de las revistas de anime o manga, sino de la prensa en papel en general, ¿no? Así que no sé Sí, cuánta gente habrá llegado. los últimos números de la Comiqueando son del 2011, 2012, digamos, y hubo después algunas revistas, pero ninguna sobrevivió a ningún lado, ¿no? Claro. Em, Así todo, creo que Oberto en su momento, él siempre decía que cuando fue todo si querés lo podemos tocar ese tema, ¿no? Todo el escándalo del final de Láser, eh, Oberto siempre dijo que la Láser era lo que más vendía de la editorial, más que ningún manga, ¿no? Pasa que él ujú, decía que en esa disyuntiva que le tocó con esa pelea con las editoriales, que era o seguís sacando Láser y no sacás más manga, o si querés seguir sacando manga, tenés que dar de baja la revista. En el cumulativo de todo el manga que sacaban para esa altura, le convenía matar la láser. Pero como claro, producto solo, la láser seguía vendiendo más que ningún solo manga. Y pensá que para esa época ya estaban sacando Dragon Ball, como para claro. darte una relatividad de cuánto podía. O sea, la láser debía seguir vendiendo bastante bien todavía. Bueno, esto sí que está bueno decir, vos, digamos, la láser no solamente tenía la mayor cantidad de reactoras mujeres, sino que tuvo hasta el día de hoy, creo, la mayor cantidad de reactores mujeres en general. Porque había cuatro o cinco tranquilamente, y que cumplían roles importantes en la revista. Al final estaba potenciada por ellas. Lo que sí Sí, me sorprendió es que y yo eso lo descubrí cuando recompré la colección, pues yo donde corté, no, estaba solamente, estaba Marina Fornaguera, obviamente, y estaba la diseñadora que no me sale el nombre, Paula sí, Ventimiglia, Paula ahí está. Ventimiglia, sí. Que claro, yo me acuerdo, bueno, obviamente Paula en un momento, en la época esta del coplas que vos decías, en los primeros números sale vestida como Wonder Woman y hubo un revuelo en la revista fenomenal. Eh, bueno, cosas de gente con mucha testosterona. Eh, Que no, sigue sí, la laburando en verdad. Panini, ella sí, sigue como Sí, en y el aparte es mundo. ilustradora, digamos, se mantuvo dentro Sí. del movimiento. Pero Es que lo que bueno, sí me ponele, ya, sorprende, ya que estamos hablando de eso, como para que siempre se habla de Oberto y de Agustín Gómez Sanz como los padres del láser, probablemente ella sea la persona más responsable del look de la revista y en exacto. general no se le da suficiente crédito. Ujú. Bueno, la revista estaba muy adelantada comparativamente a las demás revistas en cuanto a diseño. Eso es verdad, digamos. Era clara, estaba bien escrita, era muy raro encontrar errores de ortografía. Digo, había todo un proceso de cuidado de la revista que había digamos, había un cuidado del producto, ¿no? En general. Pero lo que quería decirte era esto, o sea, lo que sí me sorprende es que toda esa cantidad de chicas que escribían para láser no tuvieron un derrame hacia otros medios, ni Mm, tuvieron continuidad luego de la láser. Eso sí es lo que me sorprende. No sé si alguna todavía sigue trabajando en la editorial o no, o qué, pero sí que murieron con láser, de alguna sí. manera. No, sí, sí, bueno, pues ponele, Micaela de Press trabaja en láser todavía. De hecho, ella salió conmigo en esa mesa redonda que había armado Andrés Acorsi para una comiqueando, que ahí Ujú, la conocí. Bueno, Lucía Foz está como metida en el mundo del podcast. De hecho, la encontré todavía porque escuché el podcast que armó sobre la serie de Netflix de Sandman, ponele. ujú, Pero sí es cierto que no, bueno, y ni hablar, Mariela Carril, que es como una gran pionera de eso. De hecho,
ella como que entraba a los codazos, era la única mujer en RAN, después fue la única mujer en Comiqueando, después, bueno, con la plataforma que le dio el Club del Cómic, el Club del Cómic, el Club del Anime, pero después de esa experiencia, hace poco salió una entrevista con Sí, en Naka Japatonic, en en Japatonic. Japatonic, y ella cuenta, bueno, Espectacular la que entrevista, está muy bien, sí, sí. y ella cuenta un poco que, bueno, que eligió correrse del spotlight, digamos, y seguir su vida por otro lado, ¿no? Y en ese sentido, sí, como que no quedó de eso digamos, en este mundo de eso, de las mesas redondas y eso, sí. Bueno, si yo no me equivoco, en el número 2 de la RAN está la carta que eh, César Pereira envía al RAN diciendo, oh, la primera vez que encuentro lectores, qué sé yo, y en el número siguiente es la primera carta que Mariela Carreil manda a la RAN diciendo, ah, yo también miro anime. Bueno, ese es el nacimiento de un montón de cosas de las que van a ir después. Es histórica también la pelea interna entre la RAN y la láser, digamos. Esa tensión, no sé exactamente bien por dónde viene dada, pero existió. ¿Vos tenés alguna información al respecto? No, yo creo que un poco estaba montado a esto que decía, ¿no? De este choque de generaciones, ¿no? Porque después la láser se vuelve como la publicación abanderada del público Magic, digamos, que los agarra justo, Ujú. porque si vos empezaste a ver anime en Magic cuando tenías 6 7 años, Claro, para cuando láser llega al momento fuerte tenías 11 12 tenías las hormonas, como decís, pero por la cabeza, o sea, entonces sí te agarró justo. Eh, y después también había una diferencia de filosofía, si querés, en las claro. revistas. Rand tenía una bajada más, mucho más cercana a Comiqueando, en el sentido que había como una curaduría, ¿no? De querer como educar al público, ¿no? Esto es lo que viene en Japón, esto es lo mejor, esto es lo más sofisticado por esta o tal razón. Y Láser siempre fue una revista más de celebrar lo que estaba de moda, de poner lo que estaba de moda en la Más del tapa, mainstream, claro. más del mainstream, y bueno, que esa siempre ha sido como una de las cartas del triunfo de Ibrea en general, ¿no? De no tener vergüenza en montarse digamos, a lo que está de moda, eh, y vender, ¿no? Y venderle a Ujú, la gente lo que quiere. Que bueno, después podemos discutir si hay un mérito o no, si eso lo hace un mejor o peor editor, eso es discutible. ujú. Pero claro, entonces tenías un choque generacional, tenías un choque de filosofía. eh, Había una cosa de esto, hay una nota que está muy buena, si la quieren buscar, que escribió Mariela Carril, pero salió en Comiqueando cuando ella ya estaba con el otro colega de ella, que no me acuerdo el Sí, que nombre, hacían el Daniela, estudio. El sí, estudio. Estudio Nuez era. Exacto. Eh, y hay una nota medio como de querer correr, viste, como medio como a los imberbes que estaban llegando, ¿no? Que era el público Magic. Es decir, nosotros íbamos al barrio chino y pateábamos y mirábamos videos subtitulados en chino, ¿viste? Que eso es lo que pasa en todos los fandoms, ¿no? Pasa en el mundo de la música, pasa en el mundo de la literatura, del cine, ¿no? De querer marcar, bueno, yo estuve antes que vos, ¿no? De marcar, yo te sigo de cemento, ¿no? De marcar la jerarquía que te da haber llegado antes. Claro. eh, y bueno, pero Y eso sí también es es una parte de cosa. de la formación del primer fandom, siempre o del fanático, ese camino de, bueno, ¿cómo lo consigo? Y dispuesto a viajarte a Uruguay para comprar una revista, ¿no? Porque, Sí, digo, ahí sí funciona, digamos, el fandom coleccionista tiene mucho de invertir unos esfuerzos enormes en conseguir cosas que por ahí después no tienen ningún valor, pero que tienen esto de tenerlo antes que el resto o de conseguirlo de cualquier manera porque acá no está. Entonces, y después obviamente eso creo que se mezcla el valor simbólico del esfuerzo por haberlo conseguido con una legitimidad, ¿no? Entonces, totalmente. es Y medio así complicado. todo, así como decimos el choque entre RAN y láser y esas dos generaciones, así todos los dos están hermanados en que son como las dos últimas horas del fan, o sea, como la primera y segunda hora del fandom, si querés, pero son analógicas, porque después ya Claro. viene todo lo que está atado a la sociabilidad virtual, a los foros, a las redes, Ujú. y eso ya es otro mundo con otra lógica, y de hecho eso fue el medio lo que terminó enterrando el láser de alguna manera, ¿no? Antes de pasar a otro tema, sí está bueno. La última parte de la láser, copada por redactoras mujeres, y el contraste con toda la primera etapa, de primero de cierta homofobia,
hay que decirlo, y también de cierta objetivación de la mujer como cosa de deseo, vamos a decirlo en castellano, pajeril, de esa manera, ¿no? Digo, famosísimo el número 5 de la Láser, porque traía un fanfiction erótico de Sailor Moon, Sí, eh, cosas que hoy no se podrían publicar en ningún lado, vas preso, ¿no? O bueno, el láser extra con el mundo de Edu, con todos los culos de de las olvídate. promotoras, cosas por el estilo. Sí. Que, digo, primero que envejeció muy mal, pero segundo, que ¿es un poco la época o es que naturalmente el mundo del fandom del manga en esa época era todo pajero? ¿Cuál de las dos? No, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la cuestión esta de etaria, ¿no? De que eran todos adolescentes, eso seguro. Ujú, Eh, Después es interesante esto que decís, porque ponele, si vos haces el laburo, que eso sería un laburo en sí mismo, de ir a leer todos los correos de las revistas, vas a encontrar, por ejemplo, que muchas chicas escribían contando que, que habían leído el fanfic de Sailor Moon erótico y se calentaban con eso, claro, y tiene como una cosa, es raro, porque por un lado tiene una bajada, obviamente hay una cosa simétrica en el punto de que era una revista hecha mayormente por hombres, en un correo de lectores dirigido por un hombre, y de hecho si vos vas a ver esos primeros números, el 5 el 6 todo el tiempo hay cartas de mujeres diciendo, che, ¿y para cuándo el yaoi? ¿Para cuándo el porno de tipos, digamos, para nosotras? Y eso es algo que la revista eventualmente trae, pero años después. O sea claro. que, y de hecho creo que en algún momento Berto lo dice, pasa que como nosotros somos la mayoría tipos, es lo que nos nace hacer. Eh, pero por otro lado, si vos lo vas a ver, al haber tantas mujeres que escribían, se genera como una cosa de debate. De hecho, hay chicos que escriben para contar que quieren salir del closet y no se animan. Es un mundo muy interesante el Láser Mail. Ujú, Eh, Obviamente que después si vos lees la revista en sí, el tono de los chistes, bueno, el tono del humor de la época, como decís, un humor muy homofóbico, un humor hecho, bueno, en general hecho por un tipo heterosexual de final de los 90, ¿no? ujú. Eh, Después lo que pasaba de hecho es gracioso porque a veces los comentarios más homofóbicos o más cabeza que podés encontrar en el Lacermel, por él escribían chicas de 15 años, ¿no? Que eso es medio contraintuitivo a lo que pone pensar hoy, pero realmente es un tema que es, bueno, de hecho el que escribió sobre eso es, que ya lo había mencionado antes, Gerardo del Vigo, que él está en la red, él tiene un laburo que escribió sobre el correo de lectores de la IS, por ejemplo, Ujú, donde Tati Pérez, que es medio que el que se hizo cargo de la láser en esa segunda etapa, ahí a tono con el tono de comedia adolescente, subida de tono que tenía el manga, como que arma el correo y se arma, es como el Lazarmel potenciado, y es muy interesante para claro. ver, más allá del tono de la revista, y que el tono de la revista como que sienta el tono del correo, pero también qué pensaban chicos de 15 y 16 años en los 2000, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es interesante porque si bien todo esto que decimos, y bueno, ni hablar si nos metemos con la cuestión esta de la imagen de Oberto, un tipo de 25 años entrevistando a una chica de 6 años disfrazada de colegiala de anime, del horror que genera esa imagen, pero más allá de eso es loco porque esos correos se transforman en un espacio donde chicos y chicas adolescentes podían hablar de cosas de las que en general no podían hablar en ningún No lado. se podía ver en ningún lado, exactamente. Eso es verdad. Digamos, Había una si estamos, cuestión de verdad en el correo ese, ¿no? claro, De realidad. Exacto. estamos a 10 años de que o sea, de que se empezara a hablar de la ESI, digamos, y que es una Claro. cuestión que todavía hoy es un tema que no está saldado, ¿no? Entonces es como un tema, de hecho es un tema que lo tiro a la mesa, que es un tema que alguien tiene que agarrar, que alguien tendría que venir, estaría bueno que fuera una investigadora por ahí, que venga con otro ojo y que laburar esos correos, porque la verdad que es un túnel del tiempo leer esos correos. Ujú. De ver la tensión de la época y de cómo había cosas emergentes, ¿no? Digamos, Totalmente. porque prefigura hacia adelante lo que va a pasar, Y de alguna además, manera. también es cierto que eran temas, y esto es algo que siempre también viene a colación cuando hablamos del manga y el anime, eran cuestiones que estaban rápidamente en la superficie, a flor de piel,
por el anime y el manga en sí mismo, porque estabas mirando series Exacto. donde había un chico que se transformaba en chica, donde había dos chicas que eran pareja, cosas que en la televisión argentina no se veían Sí, en ningún cosas lado, que Sailor Moon puso sobre la mesa, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo, bueno, totalmente. obviamente ya ni me acuerdo, Sailor Saturn, Sailor Neptune, eh, y después de la segunda aventura o la tercera, que eran tres villanos, que uno de los cuales era muy andrógino, son cosas que Bueno, nunca los se habían Caballeros del visto, Zodiaco, claro. Afrodita de Piscis, ni hablar después todo lo que pasa con Rambo un medio. La idea eso, digamos, por más allá de que después es todo un mundo que puede hacer un podcast aparte y tendría que hablar con alguien que sea experto en ese tema, toda la cuestión del género en Japón, que es muy extraña, un Claro, país sin matrimonio igualitario, pero donde hay dibujos apuntados a chicos de 10 años con personajes trans, ¿no? Que es una cosa muy contradictoria, pero bueno, para los ojos argentinos de la década del 90 era algo completamente novedoso, eh, y que de hecho en su momento también generó muchas rispideces. Eso, si lo vas a, no queda mucho documento de eso porque pasó por la televisión de aire y eso no está grabado, pero ponerle en un correo de láser, hay un correo que ahora no me acuerdo qué número es, que se discute de que Haddad salió hablando de la láser como una plaga que estaba pudriendo la mente de los niños, ¿no? exacto. Sí, 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 De recuerdo, hecho, recuerdo. se llegó a prohibir, creo que en Córdoba se llegó a prohibir la circulación la edición de Doello de Dragonfall, una láser llegó a circular con Bolsa Negra, como una revista acondicionada. Exacto. Así todo, fue Bueno, como, digamos, son los momentos que después la revista termina siendo auditada por el IBC, el Instituto Verificador de Circulación, y donde, bueno, tenía sus pros y sus contras, pues se nota que la revista está atada de alguna manera, al menos en los primeros números. Después se relaja eso. Pero Sí, sí, de hecho aparece la leyenda revista para adolescentes y adultos en la tapa. exacto. Sí, sí, sí. Y la otra contraprestación que tiene eso es que empiezan a aparecer los números de tirada, que fue la única revista que los hizo públicos. Claro. Digo, en esto que vos decís de que no hay números en Argentina, de repente en esa etapa de la láser, todos te dicen cuántos ejemplares imprimieron. Sí, Ahí es verdad que ellos decían 30.000 ejemplares. Yo recuerdo una que hice 45.000 ejemplares. sí, sí, Digo, sí, sí. era realmente impresionante eso. Es que Antes un de poco salir, eso tuvo, sí, creo un poco eso tuvo que ver con que fue el momento en que explotó el anime, digamos. O sea, en ese momento salía el boom, Goku en la tapa el boom. de la sección de espectáculo de Clarín, ¿no? Pero por Mm. otro lado, si bien hubo esos episodios, ese pánico moral no fue tan fuerte como puede haber sido en otros países como Colombia, y ni hablar si ibas a hablar de lo que fue el Comic Code en Estados Unidos. En ese sentido, como que somos un país bastante permisivo, digamos, como que Sí, igual pasó y pasó. para el que lo quiera ver, lo puede buscar. Hay, a principios de los 90 o fines de los 80, hay una entrevista muy simpática a Patricia Bullrich donde dice que Robotech es nocivo para los niños. Sí, Para que sepa que no fue Haddad el primero. Bueno, nada. Antes de salir de esto, la otra pelea que tuvo Láser famosa fue el enfrentamiento entre Roberto y Accorsi, y obviamente comiqueando y Láser, comiqueando acusándolo del uso de las imágenes desnudas de los personajes, y comiqueando abriendo un paraguas importante en el número 20, que es el número 20 de la Comiqueando, es el primer número dedicado o con personaje de anime en la tapa, donde está Los Caballeros del Zodíaco. Una nota que no está escrita ni por Maru del Carril ni por nada, está escrita por Andrés, Diego y demás, que son los chicos de la Comiqueando. Y obviamente un juicio de valor sobre la escena en la cual Jun le da calor a Yoga, ¿no? Con su cuerpo. bueno, Eh, eso, si vamos a hablar de cosas que envejecieron mal, no vayan a leer esa nota. bueno, también Sí, es interesante cómo Comiqueando hace un viaje hacia el manga, ¿no? Y después termina siendo sí, Kumiku. Pero bueno, sí, digo, era importante porque hasta hubo una discusión pública con público que estaba ahí, que discutieron públicamente entre Leandro y Andrés hace ya miles de años en un Fantabaires, ¿no? Y de hecho, los dos cuentan qué pasó en sus revistas. sí, Eh, sí, sí.
Eh, No, mira, yo te digo que yo cuando leí los correos de las dos revistas me dio la sensación de que si bien hubo como un enfrentamiento, y realmente tiene que haber tenido también con que, bueno, Comiqueando era la revista de historieta en Argentina y después claro, apareció la Láser como una Ferrari y pasó de largo. eh, en general, si vos lees especialmente el correo de Comiqueando, en general eran los lectores de Comiqueando los que tiraban más la piola y a Corsi siempre tratando de exacto. parar, de bajar la espuma. Después de esa pelea ellos se sacaron una foto juntos que salió en las revistas y se trataba de bajar un poco la espuma, el enfrentamiento de los dos lados. Eh, pero bueno, me parece que también viene un poco, ese enfrentamiento tuvo que ver con esto que decíamos, ¿no? De esta cosa generacional, que es lo mismo que pasó con Ran. Claro, eh, de hecho, si vos lo ves a medida que va acercándose más hacia el final de Comiqueando, ya hacia el final te diría que una de cada dos tapas de Comiqueando era de anime, son de manga, claro. y ni siquiera de manga, de anime, te diría. Ujú. Y los lectores le pasaban factura a Corsi en el correo, y a Corsi, de hecho, es bastante sincero, le dice, yo cuando pongo esto en la tapa, vendo el Vendo, doble, entonces no puedo exacto. dejar de hacerlo. Entonces se vuelve de vuelta la tensión entre lo comercial. Yo estoy seguro que a Corsi le hubiera encantado mucho más poner de un número de la serie que estaba en el momento de moda en estaba rompiéndola en Vértigo, o de la última bandé de cine que estaba leyendo. Pero bueno, qué sé yo, había que Pero no, negociar no ahí, se la ¿no? vendía a nadie, claro. Una Claro, tapa de Asterix claro. y Obelix, claro. Claro. Bueno, a veces jugaba con eso, con esta idea de que la Comicando tenía dos tapas, ¿no? Entonces se podía dar el Exacto. lujo de poner las dos tapas. Eh, Mm, pero sí, era un bien, poco, yo vi eso, que era más los lectores, más que ellos dos. bien. Y la última pregunta, no sé si la última pregunta sobre el láser, porque vamos a seguir discutiendo este tema, pero em, vamos a contar la historia entera. En algún momento la gente de la RAN usa un término que lo usaban ellos para cagarse de risa de los animes de robots viejos como Iron Man 28, obviamente Mazinger y demás, y le dicen a los robots esos Chocosuka, que es como una palabra como cachivache, ¿no? Pero es una palabra totalmente inventada por la RAN, y que después alguien en el láser lo toma y dice que es una palabra japonesa para definir a los robots gigantes, qué sé yo. Bueno, finalmente se sabe que no. Y la pregunta o la observación al tiempo es, ¿cuánto había de verdadero conocimiento de todo eso? Y cuánto era desinformación, ¿no? Digamos, esto Andrés lo cuenta que en la primer comiqueando en fanzine surgió de la información que él tenía que juntaba con pedazos. Entonces, si vos te encontrás, yo tengo acá las comiqueando, yo tengo los 11 fanzines originales de comiqueando, te encontrás que hay un montón de inexactitudes que vienen de datos que uno pesca en el aire y que los vas tratando de armar. Eh, y creo que pasa un poco lo mismo en la RAN, obviamente, al principio, y también pasa en la láser, digo, pero la pregunta es esta: ¿cuánto había de formación verdadera y conocimiento y cuánto había de ir descubriendo junto con los lectores? No, eso, olvídate, pensar que esto es un mundo básicamente pre-internet o con un internet muy incipiente. Mm, Conseguían lo que podían, digamos, fuera por librerías tipo ese de Rayo Rojo o lo que fuera. En ese sentido, ponele como que el cable que tenía RAN era esta persona que creo que era de descendencia china, que estaba en Rayo Rojo, que le conseguía cosas y le traducía del chino cosas que venían Lee, de el chino Japón. Lee. Lee, claro. Claro, viste que en ese uno eran todos chinos, por ahí el chabón no sé, era coreano o taiwanés o lo que fuese, y era entonces el chino. Eh, y después, como que la carta que tenía ahí láser era Agustín Gómez Sanz, que sabía algo de Claro, japonés. Entonces, bueno, después a medida que pudieron conseguir revistas japonesas y él podía leer del japonés, que en ese sentido, si vos ves las cosas que, sobre todo las notas sobre manga y anime que había en las comiqueando, se nota mucho de vuelta que estaba sacado de revistas norteamericanas, como no sé, claro, había una que se llamaba Protocultura o el libro de Shot, que es un libro que se llama Manga Manga, que es un libro de los 80 y pico, que es como el primer libro que se escribió más de divulgación sobre manga en Estados Unidos, que es un chabón que creo que era hijo de un embajador. eh, y en el sentido como que en los 90 empieza a llegar un poco información directamente de Japón.
pero no me cabe la menor duda de que lo armaban con lo que tenían a mano. Pero, o sea, si ellos apenas podían conseguir eso, nosotros como lectores teníamos mucha menos capacidad de hacer el de fact-checking, ¿no? saber qué es lo que Claro, pasaba. Claro. olvídate, era eso, era como, y de poco, bueno, es un poco también el lugar que tuvo Lasse, un poco es esto del fandom analógico, era un poco como, era como los 10 mandamientos que bajaban de arriba, era Claro, lo que lo que decía, llegaba. claro. Vos fíjate comparado con ahora, que Oberto, quien sea, dice algo y ya tenés 50.000 comentarios de tipos contradiciéndolo con la verdad o con mentira, pero que piensan que saben más porque entraban en un blog, porque entraban allá. Es una dinámica completamente diferente, ¿no? Bueno, antes de dedicarnos un cachito a la nuca y a la RAN, para darle su propio espacio, eh, surgieron miles de revistas. Digamos, montados a la láser, surgieron 1 millón de revistas. Hoy vamos a leer acá. La Otaku, obviamente la Komiku, que era la versión manga de la Comiqueando. Pero las desconocidas, Insane, Shoten, Otaku Life. Animate, Informe X, Vivo, Special Report, Omake, Leaf, lo escuché en el fandom. Y no sé, me deben faltar 2 o 3 más. La ignominia. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo eran esas revistas? ¿Sabés De, algo? ¿No? ¿Qué se puede decir de todo eso? de hecho, hay una nota en una comiqueando, ahora no me acuerdo cuál es, que el título que la escriben los hermanos Accorsi, el título es El boom de las revistas de información. Y ellos agarran y Claro, rankean a varias. La gran mayoría de esas revistas, eso es, obviamente, estamos hablando de un momento en el 99, cuando el láser empieza a vender en decenas de miles. Obviamente, atrás vienen los que dicen, yo me quiero subir. Ya con vender una fracción de esto salimos hechos, ¿no? Eh, Después, bueno, siempre que Corsi que tenía una enemistad personal, tanto con Doello como con Muñoz, él siempre poniendo el dedo en la llaga y diciendo, estas son todas editoriales obvio. fantasmas de ellos dos, que probablemente lo fueran. De hecho, esa Éxito, la Joten era de editorial Éxito, esa era de Muñoz. Hay Sí, una, sí, eran todos imprints. Fantasma claro, total, y eso. aparte revistas muy chiquitas con el formato tipo láser para que parecieran Ujú, láser en el kiosco, porque además tenías ujú, esta cosa de eso, como la láser salía cada muerte de obispo, entonces llenabas el kiosco con revistas parecidas a láser y el pibe iba a caer. La claro, mayoría en la tapa tenían a Dragon Ball, a Pokémon en la tapa, que era lo que más vendía, claro. y eran eso, digamos, de alguna manera es el equivalente en papel del clickbait, ¿no? Eran para ir a pescar, ¿no? eh, Muchas de ellas tenían como información, yo la verdad que nunca hice el laburo de ponerme a leer bien, pero la mayoría tenían información cortada de revistas españolas o de otras Sí, sí, de revistas, la New diseño, Type o cosas por el estilo, diseño claro. gráfico cero. Había algunas que eran más serias, por ejemplo, la que más aguantó es esta que se llamaba Enciclopedia del Manga y el Anime, o del Anime y el Manga, que esa la Ujú. sacaba a cuatro y la dirigía Claudio Díaz, que él trabajó en muchísimas esas revistas, eh, y es A4, el que que era un tiene el imprint podcast. de Doello. Claro, tiene Eso. G-Comics, ahora el podcast, ¿no? Y el sitio donde también publican historieta. Ujú. Eh, Y si te Claudio Díaz pones, después contó el inicio del manga en la Argentina, con esto que nombrabas al principio digamos, bueno, en la Villiquen, la edición de Meteoro sí, Nacional, la edición de Massinger, bueno, había un montón de cosas, las ediciones de no, Robotech de Leda Films y demás. si vos te pones a Mm, revolver ahí esas revistas, los nombres, eh, tipo, en muchas de esas revistas tiene, por ejemplo, yo encontré que estaban los hermanos Ligori, que son los que claro, eran los Sunshine Studios, ¿no? Que después hacían el Dragon Evangelion. Ball Ojete y Evangelion. Sí, sí, sí. Entonces, Mm, calculo que era un mundo chico, que eso, bueno, era eso, fue como una corrida de tratar de sacar un mango, así como en su momento cuenta Muñoz que se llenó de guita con los revipóster de los Backstreet Boys y de Leonardo exacto. DiCaprio. Esto era el equivalente para subirse al tren, sobre todo de Pokémon y Dragon Ball, la gran mayoría de esas tenían Sí. eso en la tapa, ¿no? Hay que nombrar una revista que yo hace años que la estoy tratando de encontrar y la pago oro al que la quiera vender. Yo se la compro, no importa, póngale precio, yo la compro. Que es famosa porque es una de las cosas
digamos, de más apócrifas que se han hecho, que es el Caballero del Zodíaco versus Sailor Moon, una revista hecha por Editorial Vértice o algo por el estilo, o Mayday, Mayday, sí, Mayday Comics, que es la editorial de Marcelo Chicone, que nadie se hace cargo de quién la dibujó, pero es una de las cosas más abyectas que se han publicado. sí, sí, Eh, sí, sí, nada, hubo mucha explotación de los sí, Caballeros del Zodíaco de Sailor Moon en su momento y que hizo que haya montones de revistas. Se editaron los Caballeros del Zodíaco, unas revistas finitas, me acuerdo. De Sailor Moon se hacía sí. cualquier De cosa, revista símbolo, póster. sí, Sí, exactamente. sí. Sí, de hecho, Magic llegó. eso es. Sí, No, no, que es, digamos, como que ese momento en los 90 es como un parteaguas, como que se convivieron los dos paradigmas, porque toda esta explosión de revistas, sobre todo ese tipo de historietas apócrifas como el de Caballero Seco vs. Sailor Moon, que se nota que está ahí como calcado sobre los fotogramas del programa, ¿no? Eh, ese es como el régimen anterior, es como las revistas de Leda Film, con las revistas de Maupassant, exacto. digamos, y al mismo tiempo, cuando empiezan a aparecer las cosas más oficiales, como los mangas de Ibrea, ¿no? Ya como en un momento en que, bueno, está esta anécdota famosa de que supuestamente Gerardo puso en la vidriera de Camelot los juguetes de episodio 1 antes de los que podía por el contrato de Fox y les cayó una denuncia millonaria, ¿no? Entonces, es como un momento en el que el mundo se estaba globalizando para bien, en el sentido de que nos llegaban cosas que antes no nos llegaban, y para mal, entre comillas, en el sentido de que, bueno, ya las cuestiones legales ya no se podía hacer cualquier cosa y que no hubiera consecuencias Claro. legales, ¿no? Bueno, hablemos de que Mopasa o Mopasá, eh, el turco Julio Alegre, que era el editor más pirata de la Argentina, publicó decenas de revistas de historietas sin ningún tipo de licencia. Publicaba El Hombre Nuclear, todo lo que fuese éxito en la televisión de los 70 y 80, él publicaba algo. La Pantera Rosa, bueno, un montón de cosas que ninguna pagaba un peso. Y cuando caía alguien a preguntar, la revista desaparecía mágicamente y se acababa el problema. No, y Eh, aparte, esto es algo que es bueno marcar porque a veces queda esta imagen, ¿no? de que es la vivada criolla o lo que fuera. Hay un investigador italiano que se llama Marco Pellitteri que tiene un trabajo que investiga todos estos temas en los 70 y los 80 en Italia y Francia, y era igual, y estaba claro, lleno de exacto. revistas truchas de Grandizer, del Capitán Raimar, o sea, el mundo era así, digamos, estamos hablando del primer mundo, ¿no? No, Eh, pues estamos, digamos, esas son prácticas súper comunes de la historieta antigua. Yo soy amigo o conocido de Gianni del Fiume, y entonces Gianni, el dibujante de Jacaro, un personaje famoso escrito por Robin Hood, y él me cuenta que un día un amigo de él viaja a Francia y le trae de Francia unas revistas de bolsillo, que en una época hasta hubo una Wikipedia sobre las revistas de bolsillo de Francia y que desapareció. Lamentablemente es una pena que esa eh, página haya desaparecido. Y le trae una revista de bolsillo de Francia, se editaban revistas muy chiquititas, y él, cuando se la da, le dice, toma, esto es para vos. Y cuando Jenny la revisa, encuentra que estaba Yacaroe. Entonces él va a verlo al señor Columba y le dice, le traje algo, y le da la revista. Entonces Columba la mira y cuando llega a Yacaroe la empieza a leer en perfecto francés. Y le dice, excelente, no se preocupe, que usted va a tener una recompensa. Y a partir de la siguiente paga le venía un extra por la publicación de, de la que él no sabía nada y se enteró de milagro. Bueno, claro. nada, muchas historietas de Columba de esa época terminan publicándose en estas revistas de tamaño de bolsillo que se hacían en Francia, y ahí se publicó un montón de revistas en los años 60 y principios de los 70 de Columba en Francia. Bueno, nada, como anécdota de que la piratería y los negocios sucios de los editores en esa época era moneda muy corriente. ¿Mm? Totalmente. Hay dos revistas que no sé si las viste o no, para nombrarlas, que es esta Otaku Life y la otra se llama Leaf, o lo leí en el fandom, que es una chica que tiene hoy por hoy incluso un canal de YouTube, que son como revistas sobre manga, pero dedicadas al cosplay. No sé si las Mm. viste o las leíste. No, no, no llegué tan adelante. Yo me quedé con las revistas como más de los 90, principios de los 2000. Ok, Eh, pero bien. por ahí, en ese sentido, está bueno marcar, no sé si pensabas hablar de la revista Otaku, que es la editorial Sí, Vértice, que esa revista es interesante porque empieza como una revista más bien
o sea, todo lo que Vértice sacaba las revistas como más infantiles de los animes que Ujú. salían en Magic, sacaba la revista oficial de Caballero Zodíaco, la revista oficial de Dragon Ball, la Exacto. revista oficial de Senki, de todas esas cosas. Y bueno, después cuando pasa esto, cuando explota el fenómeno láser, los chavales quieren su parte de la torta, entonces sacan Otaku. Y al principio la revista como que tiene una bajada medio, como medio infantil. De hecho, en un momento está muy bueno que en el correo hay una pelea porque sale publicidad de golosinas y juguetes en la revista y los lectores se quejan, ¿no? Porque eran en general público adolescente, ¿no? Pero es interesante que esta revista Otaku a lo largo del paso de la serie, la Otaku tiene dos partes, Otaku y Otaku Última Generación, que es cuando empieza a traer CDs. Ujú. eh, Como que Otaku es la primera revista que se transforma como en una revista para el fandom. Y de hecho Claro. tiene como una sección que era de que iban a hablar con gente que tenía club de fans o entrevistan a los cosplayers. Y es en la primera en la que se le empieza a dar un poco de espacio a la vida social, digamos, de los otakus. Que eso en general, Ujú. poner la láser, eran como bastante Oberto era muy cortante con eso, como que no le cabía para él de hecho, cuando mucha gente, eso es una de las cosas también que si vas a ver los correos de la láser, había mucho chico, obviamente, chico adolescente que miraba dibujo animado japonés y escribía diciendo, bueno, tipo en la escuela me hacen bullying. Imagínate que en esa época no existía la palabra bullying todavía, ¿no? Pero me Claro. boludean porque me gustan los dibujos Me animados, qué sé yo. cargan. Claro, me cargan, y Oberto los revictimizaba, ¿no? Los mandaba a cagar, le decía, tipo, tenés que salir a defender tu hobby, no te Claro. dejes pasar por encima. Y entonces es muy gracioso porque mucho de ese público que salía medio repelido de láser, después por ahí caía en otaku, donde había más una oreja más amable a este tipo Ujú. de historias. Igual yo lo que recuerdo de Oberto como figura central, si bien cada tanto había gente a la que la mandaba literalmente a cagar generalmente era un tipo más vale de soporte, de cosas, ¿no? Digamos, eh, tuvo ahí un rol. Igual sí recuerdo que cada tanto se enojaba y cada tanto algunos lo destrataba bastante. Em, Nada, te preguntaba por estas revistas de Otaku Life y Leaf y demás porque hablan un poco del mundo del fandom que lo vamos a dejar para el final, así hablamos bien del fandom, o sea, del público, no de la revista. Esas revistas ya son Antes más como de... de mediados del 2000, ¿no? Como Sí, 2005, son, 2006. son, son más por ese lado, sí. Inclusive hasta son un poquito más todavía, me parece. Em, Nada, antes de saliendo de láser y entrando a las otras dos revistas que por ahí valen la pena, la RAN, que yo, bueno, no saqué ningún número acá, los tengo abajo, no me voy a agachar por una cuestión de dignidad, pero sí de hablar de la Nuke, que vino en dos formatos, vino en formato pequeño y formato grande, casi era como si en un momento su película Otaku también, o grandota. Em, Nada, que de láser hablamos un montón, lo único que sí yo recuerdo que puedo decir es las historias de ellos. eh, Yendo a que había una librería, que ahora no me sale el nombre, una librería que quedaba en Belgrano, cerca del barrio chino, en donde se vendían mangas y demás, y ellos iban a pedirle a las chicas que vendían que les tradujeran el manga para poder hacer después el corte y pega y hacerlo, publicarlo en la RAN. Eh, de haber visto, obviamente, videos en japonés, en francés, en lo que, en lo que fuese, de, obviamente haber trabajado. Yo tuve la suerte de conocerlo a Pablo Rivas, que era la otra parte del estudio Yuquino, que era el estudio que junto a César Pereira hacían la parte gráfica de la revista. Una revista que fue evolucionando un montón, porque arrancó como un fanzine fotocopiado y terminó como una revista a color. Y que me contaba que nada, hacer la revista en un principio era ir un fin de semana a la casa de Patolán y rancharle la casa, que, que eran las 5 de la mañana, el padre aparecía, así, ¿qué están haciendo ustedes despiertos? Ese tipo de cosas muy de adolescente, y que la revista en algún momento se transformó en algo serio para hacer. Em, y bueno, después Pato tiene esta continuidad con La Nuque, que es la otra revista, que la cual él se transforma en director y mucha de la gente de la RAN participó ahí, pero ya es más seria. ¿Qué puede decir un poco de la RAN y de La Nuque? ¿Qué cosas puedes contar? No, bueno, de RAN un poco ya hablamos, digamos, interesante eso de que RAN tenía esta fama de que era la original, una fama entre pocos, ¿no? Porque era una revista digamos, como se llama, con un fanzine fotocopiado, circulaba entre poca gente,
Y bueno, esto está en la entrevista que vos le hiciste a él para Cinerama, de en el momento en que empieza a explotar láser y obviamente el RAN era un candidato como servido para decir, bueno, ¿cómo competimos con esto? Y ahí como que pegaron, como que no pudieron salir, no tuvieron este coqueteo con Doello, después ¿cómo se llama? Con Kuchevaski, y la revista como que es gracioso porque al final es como, RAN es como esa banda indie que, Son los que está en un Pixies. claro, que está, exactamente, que están en una escena y cuando otra banda la pega, ellos se separan para decir nosotros nunca nos vendimos, ¿no? Y les queda un poco como esa medalla, ¿no? Nosotros nunca nos vendimos, siempre somos los originales. Eh, Después, bueno, sí, en la Nuke, la Nuke lo que tiene interesante es que tiene esta continuidad, tiene una continuidad con Rana en el sentido de que tiene esta bajada más de como de paladar negro, ¿no? Nosotros Ujú. tenemos un gusto, este gusto por la ciencia ficción, eso se ve en el mismo, como está ahí, en el diseño de la revista, tiene un diseño como si fuera la interfaz Bueno, de nave espacial, ¿no? Si vos ves el índice, ¿no? Tiene todo como un diseño muy ciencia ficción. Y de hecho es Cowboy gracioso que, Vivo. bueno, de hecho una de las cosas que atraviesa toda la nuque, que tiene una vida corta, porque empieza a ser en el 2000 y después en el 2001 cuando se va todo al diablo desaparece, que ellos en uno de los primeros números hacen un ranking, no me acuerdo si era de los mejores animes de los 90 o de los mejores animes o de los mejores animes punto, y en ese momento que era auge total de Evangelion, ¿no? Tipo en el año 2000, ponen Cowboy Vivo por encima de Evangelion. Si Sí, después sí, vas a sí, ver, lo leí, leí la nota, sí, totalmente. si vos lees el correo de Nuke, absolutamente todos los correos a partir de ahí, gente quejándose cómo no vas a poner Evangelion primero, y ellos tenían más esta línea de eso, de querer instalar como un gusto, ¿no? Decir, nosotros sabemos de anime y te explico por qué este anime es mejor que el otro, ¿no? Claro. Sí, yo Y recuerdo después, mucho de la presencia de series que acá ni siquiera se veían. O sea, había una defensa total de sí, Gundam, sí. y obviamente con Adrián Tomini se llevaban como la mierda, porque siempre lo cargaban de todo. Había un fanatismo por Matsumoto y todo su Sí, Leigiverso. sí, em, y me acuerdo yo notas muy puntuales, tipo la nota de Blue Submarine 6, que es algo súper de nicho y que ellos llevan una nota como de 10 páginas. O esta etapa acá que yo recién te mostraba sobre Gazaraki, que creo que ellos solamente pusieron esto en tapa alguna vez. sí, Tenían sí. una cuestión muy específica de qué le gustaban y por qué le gustaba eso, ¿no? Em, Sí, bueno, yo, aparte vos fijate esto que decías, todo ciencia ficción, tenía muy sí, esa línea de ciencia ficción dura, ellos eran muy fanáticos ya en la RAN de esta que se llama, creo que es Five Star Story, sí. que también es como muy de nicho, eso sí que es muy de nicho, porque Gundam, ponele que después con el paso del tiempo se va a Cartoon Network, Gundam Wing, pero sí, era como muy de militar la de ellos. Sí, pues estamos hablando de que Gundam Wing llegó como 15 años después, ponele una Sí, cosa por el estilo, sí, era sí. Billonarios. Sí, y lo otro que sí yo recuerdo de las revistas es el humor de desparpajo. Y sí creo que, a diferencia de todo lo que hablábamos recién en cuanto a las hormonas y demás, era un humor mucho más adulto en el sentido de que iba por el absurdo, iba por reírse Sí. de ciertas cosas, ¿no? Y incluso de no tomarse en serio cuando ellos redactaban, se nota que no se tomaban en serio a sí mismos en cuanto a lo que hacían. Había un humor muy específico en la revista. Bueno, eso yo creo que eso de no tomarse en serio a sí mismos y no tomarse, por ponerlo Berto sí se tomaba muy en serio a sí mismo, pero de no tomarse tan en serio el manga y el anime, tomarlo como un consumo, digamos, como algo más, ¿viste? Porque a veces por ahí del lado más comiquero ya era como más encarnizado, ¿no? Y Ujú. más, eso es algo que siempre fue parte tanto de la RAN, después de la láser, de la Nuke para destacar los CDs que tenían Ni estos hablar. sketch filmados, que creo que esa la que tiene Sakura en la tapa fue la primera que me compraron una vez, y con mi hermano poníamos cada 2 por 3 el disco porque nos cagábamos de risa con el sketch este del doctor No, Picot, que tenían un son Furby, es excelente. espectaculares. Es Espectaculares, espectacular. sí. Y de hecho, si los que lo están escuchando esto, muchas de esas cosas están subidas a YouTube, si la quieren ir a buscar. Eh,
Es buenísimo y aparte totalmente adelantado de hacer como ese contenido audiovisual y ponerlo en un disco, porque el disco de Otaku traía openings, alguna canción en MIDI, viste, lo que se podía poner, que sí, calidad Claro. pedorrísima. eh, sí, sí, y en ese sentido, bueno, y Nuke también lo que tenía, porque Nuke era de una editorial que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que también que sacaba revistas de videojuegos. Sí, eh, pero ya te digo, Power Play. PowerPlay. Y bueno, después LAN, de hecho, después fuimos por el lado de los videojuegos y la programación, que es un Exacto. mundo que también está muy emparentado con el anime y el manga, la ciencia ficción, digamos, como que son todas cosas que están ahí. Y tenía mucha esa bajada también de las figuras, de los videojuegos, cosas que en general en otras revistas no aparecían. Solo como agregado, como hijos de la RAN y después de la Nuke, en el 2002 apareció esto, que es la Animetech, que tuvo hasta su página web en su momento. La RAN también tuvo una brevísima página web que murió, no se consigue nada de todo eso. Cuando le hice la nota a- a Pato, él en ese momento estaba haciendo un podcast increíble, increíble, espectacular que se llama Bosta Apocalipsis, que es básicamente un podcast de ciencia ficción, donde ellos se ríen de montones de cosas de la ciencia ficción y ven películas en vivo, ¿no? Una cosa espectacular. Está todavía publicado en internet, al que lo quiera ir a ver. Y bueno, finalmente, para el que no lo sepa, uno de los orgullos que yo tengo como editor puntual es que el libro de hoy fue diseñado por Pablo Rivas, la mitad del estudio Yuquino, y ha sido una cosa, no podía haber nadie más que él eh, di- diseñando el libro. Es un libro muy Eh, lindo, está eh, muy lindo el Así diseño. que para que vean que la RAN de alguna manera todavía está ahí dando vueltas, la parte del robot no se oxidan. Bueno, casi para cerrar, dos o tres cosas más. Primero, fandom. ¿Cómo es el fandom argentino de manga, digamos? ¿No? ¿Cómo se vive el fandom del manga acá en la Argentina? Yo no pensaba esta pregunta, digamos, todos Yo te los digo, fandom pues yo, por tienen, ejemplo, yo fui el Anicomics, por ejemplo, y me sorprendió las dinámicas, digo, hay una cuestión ahí donde, al menos para mí, lo fui como una especie de observador, me sentía. Viste que hay no me sale el nombre ahora, que era un tipo que para todo le era cultura, entonces describía acá cómo la gente tomaba mate, y para él, bueno, yo fui un poco como para observar la cultura. etnógrafos, sí, sí. Sí, sí, una cosa increíble. No me sale el nombre de la persona ahora, pero es famoso, famoso. Eh, y nada, viste, desde la forma de vestirse, todos medios como de negro, lolitas, qué sé yo, hasta eh, lo que se consuma, el merchandising, no solamente el cosplay, pero también las canciones, el K-pop, el J-pop, digo, está todo mezclado y todo convive entre sí. Pero bueno, no sé vos qué querés agregar sobre este tema. No, es que, digamos, toda esa parte más de la sociabilidad no es el tema que laburo. Como te puedo Ujú. recomendar tipo las cosas de Gerardo del Vigo o Federico, por ahí podría venir acá más adelante, o Federico Álvarez Gandolfi, que ellos trabajan más la parte de sociabilidad. Pero yo algo que sí trabajo, que como me interesa la parte editorial y del manga, que es una especificidad del público argentino y que tiene que ver con esto de que, si bien, digamos, todos los fanáticos del anime y el manga en todo el mundo les gustan las mismas cosas en términos generales, les gustan las cosas japonesas, después siempre está muy determinado por cómo esas cosas japonesas llegaron a Argentina o a su país, cómo circularon. En ese sentido, es muy interesante que una marca muy fuerte que se puede ver al día de hoy en el fandom del manga es esta predilección por las traducciones en argentino, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y eso es algo que lo distingue completamente de los lectores de otro tipo de historieta en Argentina. Y eso tiene que ver con que los lectores de historieta en Argentina extranjera, sobre todo los que eran superhéroes, en general estuvieron formados por revistas que venían de México, ¿no? Las famosas de Novaro o después Editorial Vid. Entonces se acostumbraron a leer En neutro. en neutro. Y como todo este público, que como decíamos, este recambio generacional tan fuerte que llegó con, con Magic Kid y después con Láser y después se empezó a leer historieta con los mangas de Ibrea,
que además, ya lo hablamos esto, ¿no? Pero una de las potencias es que tenía un porcentaje muy importante de chicas que antes no entraban a una comiquería, se acostumbraron a leer en traducción argentino, y eso se transformó como una marca muy importante del fandom de la historieta en Argentina, al punto de que por hoy es medio como una grieta, ¿no? Cada vez que una editorial, Claro, ahora que se está empezando a abrir el panorama, y más editoriales están empezando a publicar manga, algunas eligen publicarlo con traducciones neutras porque es lo que les gusta, porque ya traducen con ese tipo de traducciones o de revistas, historietas europeas, o lo que fuese, tienen como un choque fuerte, digamos. De hecho, OVNI, después de años publicando en neutro, los tipos para relanzar la línea recularon y empezaron a publicar con traducción en argentino. Eh, entonces es como muy interesante porque no necesariamente tendría que ser así, que la gente, de hecho, o el lector de manga mexicano lee en neutro, porque en su país publican en neutro. Y eso es algo muy claro. específico del público argentino que no tiene nada que ver con los... De hecho, siempre en los foros vas a ver que se pelean con los chilenos, con los peruanos, porque ellos consumen neutro, porque también consumen lo que viene de México o por ahí de Claro. España, y eso es algo muy distintivo del lector de manga en Argentina, ¿no? Ujú. Es verdad, eso es verdad. Bueno, sí, pero esa discusión ha estado desde siempre. Es impresionante. Bueno, última pregunta, que una pregunta que se hizo en el otro ciclo que hacemos, que es de gente que no sabe nada, se la preguntó Alberto Chilaris, que era, dice, él me dice, es una buena pregunta pensar por qué no hay trasvaso del público lector de manga a la historieta argentina. Dice lo mismo, pero en menor grado con el cómic americano hacia la historieta argentina. Nada, ¿tenés alguna idea, alguna teoría, especialmente, digamos, entre manga y historieta argentina? ¿Por qué no se leen entre sí o por qué no conviven entre sí? Yo creo que hay como una trampa en esa pregunta. Yo creo que sí hay Ok. trasvaso del manga a la historieta argentina. El problema es que quizás no es en las cantidades que la historieta argentina quisiera, ¿no? O sea, Está bien, está muy si bien. hay, ponele que porque aparte quizás eso se nota, por ejemplo, en los autores, ¿no? Cuántos autores de historieta argentina, y no solamente los que hacen historieta con estilo manga argentino, sino otros autores como Minaberri, Soleotero, como el Gato Fernández, por ejemplo, gente que yo he escuchado decir que leían manga o empezaron leyendo manga, eh, Y que después se dibujaban transforman como manga, y que dibujaban dibujaban como con mucha manga. influencia, claro. Claro. Entonces yo creo que hay un trasvaso. Pasa que, obviamente, por ahí son 10.000 personas que compran un manga y después a la historieta argentina por ahí llegan 100, 200, y uno quisiera que fueran más, ¿no? Que fuesen 2000, Eh, claro. que fuesen 2.000, ¿no? Y ahí yo creo que Mm, el principal problema me parece que es que una de las cosas que hace atractivas al manga es la cuestión industrial. Es la cuestión que el manga es mucho y que el manga es largo, que el manga es épico, épico en el sentido de historias grandes, ambiciosas, que aparte es interesante porque si vos vas a leer esas primeras comiqueando, esas eran las cosas para las cuales, para Corsi o los comiqueros, que se quejaban. les disgustaba, No claro, termina ¿no? nunca, son Esto, esto 58 se, tomos. esto se podría contar en menos páginas. Bueno, eso que es lo que le gusta a los lectores del manga, es muy difícil de replicar en la historieta. Incluso cuando autores como, por ejemplo, la gente de Módena o Lea Caballero, que son los que más hacen el esfuerzo por imitar la manera de contar una historia a la japonesa, al manga, no pueden copiar ese ritmo de producción, ¿no? Y entonces ahí, Ujú. por más que a alguno por ahí le guste, digamos, no sé, por ese enganche con algo de Modena, hay cosas que están muy bien hechas, poner, no sé, para mí Faunica me parece que está muy bien dibujada, de Marcia Juárez, me parece que es Sí, muy buena ella, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, o algo totalmente diferente, o que no es diferente, pero que viene por otro lado, poner lo que es Santa Sombra, que para mí fue el libro del año ujú, pasado, eh, pero bueno, es eso, es un libro, bueno, Santa Sombra es un libro grande, 200 páginas, eh, y después es eso. Digamos, el lector de manga quiere claro. 200 páginas por mes. Entonces, y que al mismo tiempo, bueno, es la misma pregunta es la misma pregunta que tienen los que después van a discutir sobre Columba, ¿no? Esta cosa, huevo y la gallina, industria, no industria.
Entonces yo Ujú, creo que es una cuestión muy compleja de cerrar ese golfo, digamos, porque si lo que le gusta al lector de manga, y además otra cosa que le gusta al lector de manga, y acá si viene por ahí la cosa más cipaya, le gusta que sea japonés, y le guste que habla de Japón, y eso de hecho, ujú. Federico Álvarez Gandolfi, que lo citaba antes, que él trabaja más la cuestión del fandom y de la sociabilidad, es una cosa de distinción, ¿no? De yo consumo esto que es diferente a lo que consumís vos, y que viene de ese lugar lejano, Japón, que es como medio futurista y que es como una utopía, que obviamente sabemos que no es ninguna utopía, ¿no? Pero que ese discurso circula. Para la gente que le gusta eso, ¿por qué japonés? Bueno, ahí ya perdiste, porque por más que me hagas una historieta que sea excelente y tenga cosas del manga, no es japonesa, ¿no? Vos sabés Pero que justo dabas ahí un poco en el clavo. A mí una de las cosas que más me sorprendía a mí cuando hacía mis investigaciones y demás, y buscaba cosas en el fanzine, es haber visto cómo cambió la escena del fanzine y de la producción underground bajo la influencia del manga. De repente vos tenés estos autores que se tiran a hacer obras de 400, 500 páginas sin ningún tipo de miedo y con la determinación como para hacerlas y terminarlas. Em, Digo, no solamente, digamos, los 3 tomos de Shonen que Lea redibujó 3, 4 veces, o que Lea Caballero, ¿no? O lo de Módena, que hoy por hoy lleva 7 tomos de República Gada, o Sinestesia, que lleva 4 tomos y un quinto tomo que está en es preparación, que digo. eh, República Gada, yo creo que va cabeza a cabeza, no sé, con Dora o Manta, como la historieta argentina más larga, serializada del siglo XXI, en cantidad de sí, páginas. probablemente sí está superando las 400, 500 páginas sin ningún problema. Em, y también una de las cosas que sucede es que em, trajo una forma de hacer historieta muy diferente de cómo se hacía acá la historieta. Es decir, acá por ahí se trabajaba todo un año para hacer 20 páginas. Y hoy por hoy, especialmente la gente que hace fanzines hoy, bajo la influencia del manga y demás, saca de historias unitarias 5 fanzines en el año de 30, 40 páginas y te hacen 200 páginas en el año. Y parece, obviamente, después depende de cada uno la calidad del dibujo y demás, pero esa cuestión de producción cuantiosa y larga es muy distinto de lo que se veía hace 15 años atrás, digamos. El hito de la Cazzole, cuando llegó al número 16, 17 de su colección, era una cosa que parecía inalcanzable. Digamos, hoy por hoy hay gente que lleva 20 números de su manga, ¿viste? Y los hacen por ahí en silencio y demás. Es material incluso un poco solapado, un poco por fuera del circuito de la historieta nacional, porque se manejan estos anicomics, en estas, Sí. digamos, ferias otakus y demás. Entonces, Sí, están un ¿cómo se poco llama? Hay uno que es la Liga del Fanzine, puede ser. la Liga del Fanzine, claro, sí, 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 yo Bueno, los conozco a todos y esos para chicos. tirar, digamos, yo creo que, por ejemplo, hora 4 no se lee tanto, me parece, como debería. Bueno, los dibujos de esta chica, siempre me olvidé el nombre, de Blinka, Tatiana, me Tati parece, Cúcaro. me parece uno de los dibujos más lindos que hay en la historia argentina hoy por hoy. Probablemente la mayoría del comiquero duro, el comiquero de la Crack Bam Boom, no la conoce. Y hace unas Ujú. historietas hermosas, digamos. A mí, y en ese sentido, quizás abriendo la puerta para que no sea todo pálida, ¿no? Me parece que la transición a la historieta digital está abriendo una ventana para que estas Sí, cosas, de entre el gusto por la historieta japonesa y especialmente por el webtoon, que es un fenómeno que muchas veces pasa también por abajo del radar, y hay autores y especialmente autoras argentinas con decenas de miles de lecturas en webtoon, de los cuales no conocemos el nombre, digamos. no, ni hablar. Eh, bueno, y un poco por ahí es un poco eso lo que quiere tratar de hacer Webcomic Mutante ahora, ¿no? De subirse a esa ola. Me parece que ahí hay algo, hay que tratar es por ahí, digamos. A mí lo Sí, que me... sí, yo creo que en realidad eso es cuestión un poco de tiempo. Digamos, si vos te pones a fijar, cada vez conviven más y en un momento digamos, es mucho más barato
y un día va a ser igual de comercializable la edición digital como la edición en papel. Y de hecho la edición en papel tiene riesgos que la edición digital no tiene. Esa es la Es verdad, mi- digamos. Ahí yo diría, y acá me pongo por ahí como en más demandante, me parece que ahí, digamos, hoy por hoy los autores que nombramos, ¿no? La gente que publica como el Conan Mutante, la gente que publica en Hora 4, me parece que el nivel está. A mí me parece lo que falta ahora es una mirada editorial de lo digital. Por ejemplo, Ujú. de pensar, el éxito de Webtoon no es solamente, viene de que la app es cómoda. O sea, hace Claro. falta empezar a pensar eso, pensar en apps, en plataformas, porque quiero ser sincero, una de las razones por las cuales a veces dejo pasar mucho tiempo para ir a leer Webcomic Mutante es porque el lector me parece una porquería, digamos, no me invita a leer. Terminas un capítulo, es difícil ir al Ujú. otro. Obviamente que siempre termina siendo el huevo y la gallina. Para vos desarrollar una buena app de lectura digital para una tablet o un celular, que la mayoría de la gente lee digital, necesitas guita para pagarle un desarrollador que haga Sí, una... obviamente no es tan sencillo ese camino. No es tan sencillo, pero yo creo que hoy por hoy falta más ahí. Quizás sea cuestión, ¿no? de que el Estado o que de algún lado aparezca esa mirada y haya plata que incentive para que se desarrollen esas plataformas, porque para mí el talento está, digamos. Eso no me No, cabe eso, ninguna eso duda. seguro. Eso sí te lo puedo asegurar que gente que dibuja como los dioses y que te escribe historias que son al menos novedosas, en el sentido de que son modernas, están al día con lo que sucede, con la realidad actual. Digamos. Obviamente, vos sos más chico, yo ya soy un hombre muy grande, de 43, ya estoy casi para el retiro. Eh, Uno nota, viste, cierta separación. Vos ves, me pasa a mí, leo cosas muy modernas y vos empezás a notar una distancia entre lo que entre la actualidad y lo que vos te formaste como lector. Uno, mal que mal, no deja de ser quien es. Digamos, eso es muy difícil de llenarse a todo. Pero sí de que se nota que hay un talento, hay una forma de contar, eso está, siempre está. La No, Argentina tiene y la aparte, habilidad de generar talento siempre, no sé cómo hacemos, pero bueno. sí, sí, la verdad que y no se aprovecha lo suficiente. No solo la cuestión de, esto que sí, la cuestión generacional, sino que me parece que esa cuestión etaria, lo que pasa es que esta nueva generación, gente como Paula Bofo o alguna de la gente que salió publicada que yo soy muy fan de la colección Génesis de Barro, que son, lo que te das cuenta es que ya es como una segunda generación de autoras, en su mayoría influenciadas por el manga, que a veces pasa Ni que la hablar. primera generación está muy pendiente de tratar de imitar, ¿no? Que tiene que ver porque es lo nuevo, entonces tratar de imitar lo que les gustó, ¿no? Y en cambio en esta Ah, generación ya ves que esa influencia está como procesada de otra manera, es una línea más suelta que toma cosas del manga, pero al mismo tiempo tiene una expresión personal. Entonces no se siente como una copia, sino que se mm. sienta que Bueno, es esto eh, que vos decís de Tatiana, de Blinka, ella toma lo que necesita, nada más. El resto es totalmente, todo ella, claro. totalmente. Y entonces eso es una cosa que simplemente es una cuestión que da el tiempo, ¿no? Bueno, y es un poco por ahí lo que podría decir por otros autores, como te decía, como Minaberri y Solotero, que son autores que no se asocian usualmente al manga argentino, pero sin embargo ellos empezaron por ahí y después siguieron haciendo lo suyo, pero si vos sabés que ellos leían manga, especialmente Minaberri, ponerle Smith ¿Entendés Troya un y está montón ahí, del... está Claro. ahí. Sí, sí, Eh, la deconstrucción de la página, los momentos, el sí. silencio, todo ese tipo de cosas está, sí, ni hablar. Y en ese sentido me parece que con esta nueva generación que se abre para mí, sobre todo con Barro, te das cuenta, bueno, incluso de Hora 4 de todos estos webcomic mutante, es como que te das cuenta que recién está empezando esto, digamos. Sí, Y en ese sentido hay como razones para ser optimista, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien. Me Bueno, parece que está gracias por bueno las para tener flores una para nota el optimista, sitio ¿no? que Para... hacemos acá. Digo, como para No, es cerrar que se bien. lo Bueno, merecen.
Se lo merecen. Che, bueno, hablábamos de influencia del manga, que era la última pregunta, pero creo que hemos hablado suficiente sobre ese tema. Diego, nada, la verdad, un placer tenerte acá. Hemos Un hablado gusto. casi 2 horas y fue súper interesante. Está bueno contar la historia desde lo teórico y desde los recuerdos también, porque, viste, la anécdota nunca sirve para construir una teoría, pero sí sirve para reafirmarla. No, no, aparte olvídate que todos Eh, estos temas eh, bien nacen atravesados así, faltan todavía 50 años para que alguien pueda estudiarlo sin tener esa cosa nostálgica, exacto, porque es lo que exacto. vivimos, digamos, así que Ni no está mal hablar, ni hacerse hablar. cargo Pero de bueno, eso. nada, ha sido una charla espectacular. Esperemos poder mantener el nivel de esto cuando hagamos el segundo capítulo. Que no ¿eh? decaiga. No, sí, pues la intención es poder, ya, no sé, en algún momento o hablar con Pato Lan, como para que hacerle un poco más coso. Está esta chica Analia, ay, le va a salir mal. Meo, Moreno Meo, exactamente, que también tengo un montón de ganas de invitarla, así que esperemos mantener ahí arriba la calidad de esta entrega. Bueno, nada, te agradezco un montón por venir, ha sido un placer, en serio. igualmente, un placer. Abrazo. Gracias por la Bueno, invitación. bueno, nos vemos, cuídate. Adiós.